Y ya estamos de nuevo aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas las horas que sean, donde quiera que esté cada uno de ustedes, ya no vocalizo, qué barbaridad, qué mal principio, donde quiera que esté, todos y cada uno de ustedes, brothercitas y sistercitos, en esta revista semanal que hacemos en el Rey Va Desnudo, donde nos metemos en un montón de temas diferentes y donde tratamos de compartir la idea de que pensar es útil, pensar es beneficioso y no pensar es gravísimo y es malísimo. Hoy me preguntaba mi hijo, dice, ¿y si no nos dejáramos llevar por las emociones? Yo le decía, mira, las emociones siempre están presentes, siempre las racionalizamos para bien o para mal, por eso hay filósofos nazis. El chiste es usar la razón correctamente a la hora de manejar nuestras emociones, porque finalmente todo lo hacemos con el mismo cerebro. Pero efectivamente, si usamos la razón, de pronto resulta que nos comportamos de manera un poco menos absurda, o eso es lo que creemos. Así que, pues por ello los invitamos a todas las semanas a estas 2-3 horas, ya casi siempre 3 horas, que tenemos de conversación aquí, de diálogo, mucho diálogo con el chat. Yo sé que algunas personas dicen, no, tú deberías hacer un programa donde tú hablas y echas tu rollo y no hagas caso al chat. Pues no puedo, no lo hacía ni en la radio. Luego en la radio nos pasábamos también una hora respondiendo comentarios de la gente hace muchísimos años, cuando Mario Méndez Acosta y Mónica Lavín y un servidor hacíamos un programa que tuvo su relevancia, que fue muy interesante, y que me acordé mucho de él hoy porque murió Ricardo Rocha, un periodista mexicano muy relevante, muy honesto, muy decente, que en un momento dado tenía algo que ver con la XCW, y me llamaron alguna vez a hacer una columna de 5 minutos todos los días, de lunes a viernes, por primera vez en la radio mexicana. Entonces yo iba y grababa, o sea, la radio a nivel nacional, yo había hecho radio en radios locales. Entonces yo iba y grababa 5 pequeñas cápsulas de ciencia todas las semanas en la XW, y me sentía bien importantísimo. Años después me invitó a ser asesor de ciencia en un programa que tenía, que se llamaba, creo que Tercer Milenio, tiene nada que ver con el Milenio 3 de Iker Jiménez, por supuesto, y ahí yo asesoraba la precisión, pues, de la información científica que se ofrecía. Eran años en que no había internet, quiero recordaros. Esto fue en 1983, 84, 85, porque el programa terminó cuando precisamente se produjo el terremoto de 1985, el edificio donde Canal 8 tenía sus oficinas y donde estaba todo el material, las oficinas de este programa y sus cintas, que quién sabe dónde quedaron, pues quedaron bajo los escombros. Ese fue uno de los edificios que cayó durante el sismo. Ahí, bueno, terminó el programa. Y años después, casi 10 años después, en 1994, por allí, 95, Ricardo Rocha nos invitó a hacer un programa, primero en la XQ y en la XW, cuando él era presidente de Televisa Radio, y nos dejó hacer lo que quisimos durante 2 años y medio. Esto lo quiero recalcar porque yo, trabajando en Televisa, sueno rarísimo, ¿no? Yo iba a los programas de Nino Canún, sí, iba yo como el chico malo y el provocador y esto, pero no, Ricardo Rocha nos dejó hacer lo que queríamos, y yo no sabía hasta qué punto esto era relevante, hasta que un día entraba yo llegaba unos minutos antes que Mario y Mónica, porque yo ordenaba los cables informativos y seleccionaba los que íbamos a dar como noticias de ciencia ese día. El programa era de lunes a viernes, 2 horas de ciencia. Y venía yo entrando y me ve Rocha y me dice, Mauricio, ven acá, ¿qué hiciste? Y yo dije, uy, Dios mío, ¿qué hice ahora? Mauricio, ven acá, ¿qué pasó? No me dijo qué hiciste, me dijo, ¿qué pasó? Yo dije, ¿qué hice ahora? Porque seguro hice algo, siempre estaba yo haciendo algo, siempre me pasaba la vida haciendo algo. Le digo, no sé, ¿qué pasó de qué? Sé nada, que es martes, y esta mañana no me han llamado del arzobispado pidiendo que cancele el programa, pidiendo la cabeza de ustedes 3. Lo que pasaba era lo siguiente, en las homilías de los domingos del cardenal y arzobispo Rivera Carrera, por cierto, un encubridor de pederastas, hasta donde sabemos, hasta donde han podido demostrar los periodistas que han cubierto esto, Norberto Rivera Carrera daba la homilía en la catedral de la Ciudad de México, y siempre decía alguna tontería relacionada con la ciencia, o hablaba del aborto, o hablaba de la homosexualidad, o hablaba de temas de los que no tenía idea,
pero lo hacía de manera torpe y salvaje. Entonces nosotros lo comentábamos los lunes. Los lunes comentábamos la homilía, la parte de la homilía que era fácticamente rechazable o comentable del cardenal y arzobispo Rivera Carrera, y esto lo hacíamos el lunes a las 4 o 5 de la tarde, y el martes en la mañana le llamaban el arzobispado a Rocha: oye, tienes que callar a esos desgraciados, y Rocha les daba capotazo, ¿no? Entonces me estaba reclamando ese día Ricardo Rocha: ¿por qué no me llamaron hoy del arzobispado? ¿Qué pasó ayer? Entonces le tuve que explicar: no, mire, es que Rivera Carrera está de visita en Roma, fue una visita con el Papa, y entonces el domingo no hubo homilía, por lo tanto ayer no hablamos de la homilía, y por lo tanto hoy no te han molestado. Y decía, bueno, ya estaba yo preocupado porque ya me acostumbré a que todos los martes me pidan tu cabeza. Esos son los recuerdos que tengo. Ricardo me llevó luego en otras ocasiones como coentrevistador, como co-conductor, pero bueno, siempre yo un poco fuera de como un pez fuera del agua en Televisa, ¿no? Además tuve grandes amigos. Entonces este es un recuerdo que quería yo hacer de Ricardo Rocha, de este periodista muy relevante en México. Por cierto, era amigo de un primo mío, pero eso nunca influyó en nuestras relaciones. Bueno, en fin, este es un streaming gratis, ya lo sabe usted, pero si quiere usted apoyarnos y trabajar con nosotros para que sigamos haciendo todo lo que hacemos, pues se lo agradeceremos mucho, y puede usted hacerlo por Patreon o por PayPal en un apoyo de una sola vez. Nos puede mandar, no sé, $3, $5, 6 euros, 25 rublos, 500 pesos argentinos, 5 millones de dólares, lo que usted quiera, por PayPal una vez. Y por Patreon, que es una aportación mensual que nos hace favor de hacer un grupo de personas y que nos permiten, por lo menos hasta este momento, pagar el alquiler de este estudio desde el cual transmitimos y grabamos todas las semanas. Y quería yo invitarlos, por cierto, no tengo la miniatura del vídeo que hicimos el día de ayer, pero el vídeo que hicimos el día de ayer sí quisiera invitarlos a que lo vieran, porque es sobre algunas sectas mortales y las muertes, ya sea suicidios o asesinatos que cometieron distintos, Angélica Solera Steller, sí, por los stickers y superchats, super chats de YouTube también, por supuesto, nos pueden apoyar. Decía yo, hablamos de sectas que o han hecho que sus adeptos se suiciden, o han asesinado a personas, o han realizado una explotación sexual especialmente delirante. Sabemos que en todas las sectas, o en casi todas las sectas, el sexo juega un papel importantísimo por el control de la vida de los adeptos. Pues una parte importantísima de la vida, que es el sexo, pues el control del sexo es muy importante, pero hay algunas donde las cosas se salen totalmente de lo razonable, y tratamos de comentar algunas cuantas sectas. Bueno, la gente me está riñendo porque no, es que tenías que haber mencionado esta otra y aquella otra, y es que ¿por qué no? Y a mí la pregunta siempre es por allí: ¿por qué no mencionaste a esta? ¿Acaso es que la estás ocultando? No, hombre, pues es que hay literalmente miles de sectas, algunas más conocidas, otras menos conocidas, muchas que nunca llegan al conocimiento de la opinión pública, y no me puedo hacer cargo de todas, es imposible, pero quizás en un futuro haga otra de sectas, con algunas que mencioné al final, que son interesantes y que son peculiares, ¿no? Que son curiosas. Y todo esto se hizo a raíz precisamente de la secta de Kenia, en la que un personaje, Paul Mackenzie, pidió a sus fieles que hicieran como Cristo en el Monte de los Olivos, como Cristo en el desierto, que ayunaran para morir y así ir al cielo. Por supuesto, se han encontrado hasta ahora más de 200 cadáveres, no ha habido muchas actualizaciones que me pidieron la semana pasada. Sabemos que hay más de 200 cuerpos, pero también sabemos que hay 600 personas desaparecidas que pueden estar ocultas en el bosque donde había puesto su centro de operaciones el pastor Mackenzie con su iglesia que él decía que había cerrado ya hace algunos años. Pero mientras no se sepa de esas 600 personas, no tenemos claro el nivel de muerte y destrucción que armó, sobre todo haciendo que la gente muriera de hambre y de sed, que son muertes especialmente aterradoras.
y especialmente lesivas para la dignidad humana, porque cuando hay un hambre absoluta se pierde toda dignidad, se pierde todo control, y es lo que explica los casos horribles de canibalismo en hambrunas. Entonces, hasta que no sepamos más, pues no hablaremos, pero seguiremos hablando del caso de la secta de Kenia, porque es uno de los casos más brutales en cuanto a número de víctimas, con 200, de los últimos años, de los últimos muchos años. Y entonces, bueno, pues ahí está el vídeo, llevamos 10.600 visualizaciones, que no está nada mal para 24 horas, 25 horas que lleva desde que lo publicamos. Véanlo, coméntenlo, recomiéndenselo a sus amigos. Si tienen amigos religiosos, pues que lo vean, y si tienen amigos que son antirreligiosos, pues que lo vean. Ahí hay para que todos tengan datos e información útiles. Y dicho todo eso, vamos a ver un poquito del... no, esperen, quiero hacer un unboxing. Aquí no hago unboxings yo casi nunca, pero y ahora sí que no sé ni con qué lo voy a hacer. Con esto. Porque me hice un regalo. Que tengo aquí y que vamos... Buenísimo esto para cortar, Recuérdenme que Madre mía. ¿Cómo hice? A ver, ya. Entonces aquí tenemos mi regalo que me hice. Me hice un regalo sorpresa, yo no sabía qué iba a hacer, pero me lo regalé. No es cierto. Por supuesto sabía yo lo que iba a hacer y tenía muchas ganas de esto. Ya que ya no me regalan nada para la estantería, para irla renovando, pues yo me hice este pequeño regalo, que vamos a ver ahora. También esto va a estar bien. Ya. Que es ni más ni menos que una bonita estatua del pensador de Rodin. La estatua del pensador de Rodin tiene además para mí varios significados, entre otras cosas porque he estado en el Museo de Rodin en París y me parece una obra extraordinaria. La traté de imitar y allí me di cuenta de una cosa, que no tiene el hombro no tiene el codo en la pierna donde va el codo, sino que está girado a las de acá. Y entonces con un poquito de sobrepeso como el que tengo yo, que ya no es poquito y es mucho, pues imitarlo es bastante difícil. Pues tengo mi foto con el pensador de Rodin en los jardines del Museo Rodin y pues lo vamos a poner aquí, miren. Y ahí queda. Se ve bien, ¿no? Se ve bien, es un añadido más a nuestra decoración que tiene toda algún sentido, alguna razón de ser, ya sea científica, ya sea divertida, ya sea de la razón, ya sea de promover mis libros que no se venden, pero bueno, ya sea de lo que sea. Bueno, pues ahí estamos. Ese es el pensador de Rodin, nuestro nuevo compañero. Y vamos a decir yo a ver un poco de streaming. Dice, buenos días desde Madrid. Hola Madrid. ¿Qué opinas sobre la dictadura de Fujimori que vivió el Perú en los 90? Lo mismo que opino de todas las dictaduras. Fujimori era una bestia. Me da muchísimo gusto que esté en la cárcel. Gracias. El super sticker a Sergio Montes, Marcia Cabrera. Hola, bienvenida, saludos. ¿Cuáles son los peligros para Argentina si Milei gana las elecciones? Que haga lo que él quiere hacer. Lo que él quiere hacer es acabar con todos los servicios públicos, la sanidad pública, la educación pública, el transporte público, todo aquello que pueda ser subvencionado por el Estado, es decir, pagado por todos los ciudadanos mediante sus impuestos, para bajarles los impuestos a los más ricos, para crear impuestos iguales para todos y destruir el estado de bienestar o la red de protección social que pueda tener Argentina. Eso es lo principal. Yo creo pero es el peligro de todos aquellos que se llaman liberales cuando en realidad son
más que neoliberales, promotores de la laissez-faire, y el laissez-faire no es precisamente liberalismo, salvo en el sentido económico, pero es que el liberalismo también tiene una dimensión social. Cuando abandonas la dimensión social del liberalismo y te centras solamente en el individualismo aynrandita, hayekiano, de la economía y el egoísmo, pues destruir una sociedad con enorme facilidad, porque toda sociedad, excepto estos que no se dan cuenta, toda sociedad es resultado de un colectivo, es decir, somos muchas personas que estamos todos dependiendo unos de otros, y estos creen que no, que ellos no dependen de nadie, ¿no? Un día me gustaría mandarlos sin ropa ni nada, dejarlos a la mitad de la selva, a ver qué tan el hombre individualista y el esfuerzo, la cultura del esfuerzo y todo eso les permite sobrevivir más de 15 o 20 minutos. Entre South Park, Los Simpsons y Family Guy, ¿cuál será la mejor serie animada para adultos? Pues Los Simpsons es la que menos, yo creo, ¿no? Sería South Park y Family Guy. Lo que pasa es que siento que South Park es más bruta y me cae mejor. Pero South Park y Family Guy, las dos me parecen extraordinarias. Hace unas semanas comentaste sobre el falso ataque nuclear que dio Televisa, pero casi no hablaste de Jacobo Zabludovsky. ¿Qué opinas de él? ¿Llegaste a trabajar con él? No, nunca trabajé con Zabludovsky. Opino que era un hombre al servicio del Estado y del sistema hasta el día en que, por defender a su hijo, salió de Televisa. Pero con quienes trabajé, con quienes tuve relaciones que ver es con sus dos hijos. Precisamente Jorge fue mi compañero de salón, un chico normal, con el que nos llevábamos magníficamente bien, que no tenía ninguna, ahí soy el hijo de Zabludovsky, mucho menos. Era un compañero más, tampoco me llevaba yo muy bien con él, pero tampoco tuve nunca un enfrentamiento con él. Con Abraham sí, y la historia es curiosa. Nosotros, mi grupo, mi equipo de amigos, pues, perdió las elecciones para la sociedad de alumnos de aquellos años. Fue en el 71, en el 72. Pero los que quedaron en la sociedad de alumnos, nadie tenía idea ni interés en hacer el periódico escolar, y entonces me llamaron y me dijeron, ¿quieres hacer el periódico escolar? Y yo dije que sí, tampoco sabía, pero por lo menos tenía el entusiasmo. Y empecé a hacer el periódico escolar, y un día recibo un artículo de Abraham Zabludovsky diciendo que el periódico era una basura, que yo era un imbécil, que todo lo estábamos haciendo mal, que lo que había que hacer era darles credenciales de periodistas a los chicos que colaboraban en el periódico del bachillerato, ni siquiera un universitario. Y teníamos que profesionalizarnos muchísimo y dar noticias, y esto lo hacíamos en mimeógrafo. Si usted no sabe lo que es un mimeógrafo, es porque es absolutamente prehistórico. Pero el periódico lo hacíamos en mimeógrafo. Busquen ustedes lo que es un mimeógrafo en Google. Y entonces me dijeron, y además decía, Abraham, no te atreves a publicar esto. Y me dijeron los que estaban trabajando conmigo, no te atreves. Pero dije, uy, pero vamos, claro que lo publiqué en una página así con mi respuesta abajo. Mi respuesta no le gustó nada a Abraham. Y entonces vino, pero me dijeron, oye, Abraham te quiere romper la cara, ¿no? Dije, era un año menor que nosotros, y dije, pues bueno, a ver si lo intenta, igual le sale bien, qué sé yo. Éramos jóvenes irresponsables. Y vino Jorge a decirme, oye, no le hagas caso a mi hermano, es que se da unas ínfulas muy tremendas, que se ha dado toda la vida hasta hoy, que tenemos 60 y tantos años todos. Es mi relación con los Zabludovsky. Con Gina Zabludovsky me llevaba yo muy bien también, la hija mayor. Pero nada más, no tuve más relación con ellos. Recuerdo con cariño a Jorge, eso sí, pero y recuerdo a ver, son cosas de niños, pero con los años a Abraham se le notaba esta idea de que yo más merezco de lo que tengo, ¿no? Cuando uno tiene 17 años ya se sabe cómo va a ser, ni hablar. Buenas tardes desde Fray Bentos, Uruguay. Mete tu tele rusa como sea. No, hoy no hay tele rusa porque no tuve tiempo de editarla y porque se siguen produciendo acontecimientos. Básicamente vamos a hablar de la voladura de la presa de Karjova que hizo Rusia. ¿Y saben cómo se sabe? Porque cuando se ocurrió la voladura, en los canales de Telegram empezaron a vanagloriarse los rusos de haber volado parte de la presa. Cuando se dieron cuenta que se habían llevado toda la presa y que habían creado el peor desastre ecológico ambiental desde Chernóbil, entonces empezaron a cambiar la narrativa. Entonces los medios en este momento de la propaganda rusa están enloquecidos con la presa de Karjova. Entonces voy a dejar pasar un día o dos
Mañana grabo la tele rusa y la semana que entra la tendremos aquí. A lo mejor ya lo conoces, pero si no, me encantaría que vieras y escucharas a la banda Ghost. Tiene un concepto muy original, sí, pero hacen cosplay, ¿no? Son de los que se disfrazan. Que a mí no me gustan, desde Kiss no me gusta lo de la disfrazada, ¿no? Me parecen todos como The Masked Singer. No me gusta eso, no sé, no me gustó tampoco en Slipknot, no me gustó en Kiss, no me gusta. Apenas se lo... de Water Lilies, por ejemplo, que tiene un sonido interesante, pero no me gusta su puesta en escena. Rammstein tiene una puesta en escena también muy de cosplay. Entonces, pueden ser musicalmente interesantes, pero no me gusta verlos. Oscar Cadena, no lo conozco. Ricardo Rocha era un buen periodista que metía la pata de vez en cuando, como todo el mundo. Lolita Ayala era una lectora de noticias, nunca fue una periodista como tal. José Ramón Fernández era un cronista deportivo que no era precisamente periodista tampoco. ¿Y qué opinas de la derrota del PRI en el Estado de México? Pues que la han logrado colocar a la persona más corrupta de la que se tiene idea dentro del gobierno de López Obrador, una persona por cuyas acciones de robarle el 10% de su salario a sus trabajadores. Cuando fue alcaldesa de Texcoco, su partido fue multado con 4 millones de pesos. Entonces, no es, ahí será corrupta Delfina. No, la corrupción está demostrada y hay una decisión del Tribunal Electoral de multar al partido precisamente por la corrupción de Delfina. Entonces, pues, perdieron unos corruptos y ganaron otros corruptos, pues viva la corrupción. La prueba del polígrafo es fiable, solo mera charlatanería, absoluta y total charlatanería, y te lo dice cualquier criminólogo, criminalista que sepa de lo que se trata esto. No sirve absolutamente para nada, se puede manipular, hay un truco para manipularla, hay un truco muy sencillo, hay varios trucos para manipularla, pero no tiene ninguna validez, se usa como elemento más bien dramático, ¿no? Como escenografía, ese tipo de cosas, o para quedar bien, pero no tiene validez científica ninguna, porque no hay señales claras de que una persona esté mintiendo que puedas detectar tan fácilmente. Solo los interrogadores muy experimentados, que están alertas a cosas que muchas veces ni ellos mismos te pueden definir, detectan, no siempre, cuando alguien está mintiendo. Esos mismos criminalistas, esos mismos interrogadores, investigadores de homicidios y de la policía en todo el mundo, te dicen que hay muy buenos mentirosos a los que es muy difícil pescarlos, ¿no? Muchas técnicas de interrogación están hechas precisamente para detectar las contradicciones de una persona, porque cuando te cuenta algo, ni con polígrafo, ni con hipnosis, ni con el suero de la verdad, ni con nada, puedes estar seguro de que no están mintiendo o estar seguro de que están mintiendo, ¿no? Entonces, no, hasta donde sé por allí, nada. Y termino con esto. La energía eólica y solar pasaron de representar en 2018 el 1% de la electricidad en Argentina al 12% en 2022. ¿Cree que el mundo ya esté atravesando la transición energética? Sí, evidentemente estamos atravesando la transición energética porque no queda de otra, no hay opción. El problema es que todavía no tenemos los mecanismos necesarios para podernos deshacer de la quema de fósiles. Esto es lo que no entienden ni los de Just Stop Oil, ni los de generación vegana o verde o verduras, no sé, ni Greta Thunberg y esta gente. Lo que no entienden es que todavía no tenemos las tecnologías necesarias para dejar de quemar combustibles fósiles, sobre todo en el transporte. ¿Sí? Y el transporte mueve la logística de transporte mueve los bienes por todo el mundo y sin ello estamos fritos, y lo vimos en la pandemia. No había héroes más grandes que los camioneros que seguían moviendo mercancías de los puertos a los lugares de distribución y a los supermercados donde íbamos con mascarilla y miedo al vecino a comprar lo que necesitábamos, ¿no? Entonces estamos en la transición energética, pero hace falta todavía dar el salto para poder abandonar las fósiles. De momento lo importante es la descarbonización, porque el carbón es lo más
contaminante de los fósiles, pero, y por eso es por lo que se apoya también la energía nuclear como una forma, como un puente de aquí a que tengamos la posibilidad de deshacernos de las energías fósiles. La energía nuclear es una excelente manera de generar electricidad para los automóviles, porque si la electricidad para los automóviles la generas en una carboeléctrica, como la que tengo yo aquí a 3 kilómetros o 4, no es que sea limpia, es limpio el lugar por donde pasa el auto eléctrico, pero el lugar donde se genera la electricidad sigue contaminando. Entonces, sí estamos en la transición, pero la transición no es tan rápida como quisieran los que más lata dan, ni tan rápida como se puede, porque hay fenómenos de carácter social, y vamos a hablar del cambio climático y de la pseudociencia rusa al respecto en un momento más. Pero antes de eso, y agradeciéndole como siempre a Rob M que nos manda el chat del canal, y a Rosy que nos hace por favor el desglosado minuto a minuto de lo que pasa en esta delirante revista semanal. Hoy vamos a hablar de alguna cuestión, y la principal para empezar es, ustedes seguramente han oído hablar que el mundo está peor que nunca. Le preguntas a cualquier persona y te dice, no, nunca ha habido tanta contaminación, nunca ha habido tanta pobreza, nunca ha habido tanta hambre, nunca ha habido tanta desesperación, nunca ha habido tantas enfermedades como ahora, nunca ha habido tanta violencia como ahora, ¿no? El vecino de la moto. Es decir, te presentan un panorama verdaderamente aterrador. Es la idea que tenemos todos, o casi todos. Cuando yo presento datos, y lo he hecho en muchas ocasiones, de que mira, es que la pobreza extrema se ha reducido de una manera impresionante en los últimos 50 años, que la mortandad materno-infantil se ha reducido en todo el mundo, que las niñas van a la escuela en todo el mundo, la cantidad de niñas que va a la escuela es enorme, que la gente tiene más oportunidades que nunca, que estamos menos enfermos que nunca, que hay menos violencia, incluso hay menos guerras. En Estados Unidos hay menos asesinatos hoy de los que había en los años 70. Todo esto, la gente te mira y dice, estás profundamente equivocado, no puede ser, el mundo está peor que nunca. Y además, cuando uno expone los datos y dice, mira, son los datos mundiales respecto a la pobreza, respecto del hambre, respecto a las oportunidades, respecto de la alimentación, ya no solo del hambre, sino de la buena alimentación, de la escolarización, de la esperanza de vida, que incluso en los países más pobres y más terriblemente agolpeados por las circunstancias más desagradables de la guerra, la pobreza, los tiranos, etc., en esos países la expectativa de vida ha crecido, se ha multiplicado enormemente en los últimos 50, 60, 70, 80 años. Y te dicen, no es cierto, tú eres un optimista, ahora me vas a decir que todo está bien. No, hombre, no, por supuesto que hay problemas gravísimos que urge responder, porque mientras con una persona que muere injustamente deberíamos sentirnos mal todos. Pero tenemos que reconocer que hemos avanzado para poder seguir avanzando. No, lo que pasa es que, claro, tú eres un tecnooptimista, tú crees que todo está bien, tú ya no aceptas la lucha. No, todo eso es mentira. El reconocer que las cosas están bien nos hace falta. Pero el decir que todo está mal tiene un problema adicional, y lo mencionó, y por eso lo quería comentar, Nicolás Christoph, que es un hombre que ha trabajado muchísimo, sobre todo en Sierra Leona, y que escribía esta pieza de opinión en el New York Times hace unos días, el 3 de junio, y me dejó pensando que no es nada inocente ni nada para hacer a un lado la idea de que todo está peor que nunca. Voy a leer lo que empieza. Una de las impresiones erróneas que tiene la gente sobre el mundo es que se está yendo al infierno. Quizás esto es porque el gran triunfo de la humanidad
a lo largo del último medio siglo, las brutales reducciones en pobreza, enfermedad y muerte temprana son prácticamente desconocidas. Prácticamente lo peor que le puede pasar a alguien es perder a un hijo. Yo lo he comentado, enterrar a un hijo es la mayor tragedia. Los hijos entierran a los padres, eso es lo normal. Históricamente, dice Christoph, casi la mitad de los niños morían antes de llegar a la edad adulta. Vivimos hoy en una era de transformación en la cual el 96% de los niños de todo el mundo llegarán a la edad adulta. Y él dice, el arco es visible aquí en Sierra Leona, un país que sigue siendo desesperantemente pobre, pero donde el riesgo de que un niño muera es menos de la mitad de lo que era hace 20 años. Y hace 20 años ya era el siglo XXI, ya era 2003. Usted puede haber oído que Sierra Leona era el lugar más peligroso en el mundo para parir, pues ya no es cierto. Las muertes en el embarazo y el parto han caído en 74% desde el año 2000, según las cifras de las Naciones Unidas. En un centro de salud remoto conocí a Yeabu Carbo, de 19 años, que acababa de dar a luz con la ayuda de una partera capacitada después de un conjunto completo de visitas prenatales. La atención médica para mujeres embarazadas y bebés es generalmente gratis ahora en Sierra Leona, igual que lo es la anticoncepción. La madre de Carbó, que estaba ofreciendo consejos que nadie le pidió sobre cómo criar a los hijos y que Carbó fingió que no estaba escuchando, es analfabeta y tiene 6 hijos. Carbó misma tiene una educación de 6º grado y dice que desea detenerse en 3 niños y con la educación y salud que mejoran en el país, tiene grandes planes para la bebé que acaba de nacer. Soy un imbécil. Quiero que esta niña vaya a la universidad, dijo. Miren, mi abuelo, mis bisabuelos, aquí en Asturias, y me imagino que mis bisabuelos en México también, en Oaxaca, eran labradores. Y eran labradores, hijos de 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 labradores. Nada. A mi abuelo lo mandan a México porque aquí no hay tierra más que para el mayor de la familia. Los pequeños que se van a buscar la vida. Y como no hay familia, más o menos, hay conocidos o primos en Venezuela, en Cuba, en Argentina, en Colombia, en México, pues los mandas para allá. Y así mandaron a mi abuelo. Mi abuelo era comerciante. No sé cuánto estudió, pero debe haber sido poco porque llegó muy joven a México. Mi familia estudió poco, mis tías estudiaron comercio, ¿no? Mi mamá estudió comercio, secretaria, pero en realidad nunca ejerció porque siempre fue dependiente de comercio, vendía muebles y vendía ropa de mujer, atendía tiendas. Mi madre era una dependiente de comercio. Yo fui a la universidad, acabé el bachillerato, fui a la universidad y he escrito 17 libros y hago lo que hago y he sido periodista y he entrevistado a un montón de gente. Ese proceso es el mismo que está viviendo hoy África o grandes partes de América Latina o de Asia, porque la pobreza de los españoles, de los campesinos españoles a fines del siglo XIX se parece mucho a la pobreza de los africanos hoy, y la pobreza de los indígenas mexicanos a fines del siglo XIX, cuando nace mi bisabuela, también. Es una pobreza que no se diferencia en nada de lo que ves hoy en Sierra Leona o en Etiopía. El punto es, las cosas están mejorando, pero los periodistas no le cuentan a usted eso. ¿Quién quiere una noticia? Las cosas van bien. 8 columnas, no lo compra ni Dios. Ponga usted en un noticiero, un informativo, un programa de noticias de televisión, y ahora vamos a informarles lo maravillosamente que están saliendo las cosas en tal lugar donde se mueren muchos menos niños que antes. Y luego pones junto a otro y dices, han muerto 2 niños de manera horrible. Y la gente va a ver aquel. Y en realidad no es que la gente pueda elegir, es que nadie va a ser lo primero y sí va a ser lo segundo. Las noticias son cada vez más oscuras y esto se ha demostrado. Por cierto, hay un estudio del New York Times que yo recuerdo, donde las malas noticias van aumentando.
en los periódicos, en los medios informativos, en la televisión, mientras que las buenas noticias pues son dejadas de lado porque no son noticia. Dice este periodista: un motivo por el que el mundo no hace más para ayudar a los países pobres es la idea de que no funciona, si no sirve para nada, no se ha cambiado nada. ¿A poco hay, en Burkina Faso hay grandes hospitales y universidades y todos son clase media? No, entonces hemos fracasado. Dice que esta percepción incorrecta está impulsada en parte por periodistas como yo y por los trabajadores que son cooperantes y hacen la ayuda, y otras personas que necesitan venderte. Y basta ver los anuncios de Save the Children o los anuncios de incluso el comisionado de las Naciones Unidas, que te tienen que presentar las cosas terriblemente dramáticas, y lo puedes ver en los anuncios que salen en YouTube. Presentan las cosas de una manera terriblemente dramática para conseguir simpatía y, por supuesto, apoyo económico. Saltamos sobre las crisis, dice. Así que lo que el público escucha sobre África es la carnicería en el Sudán, el hambre en Somalia y las masacres en Etiopía. Son problemas reales que ameritan atención, más atención y no menos, pero no hacemos suficiente para iluminar el telón de fondo de las ganancias en salud, en educación y en bienestar. Cuando le preguntó al presidente Julius Maada Bio de Sierra Leona si pensaba que la obsesión periodística con las crisis era dañina, dijo: sí, los culpamos a ustedes. Miren, hoy hacemos que los ciegos vean, hoy hacemos que los sordos oigan, hoy hacemos que los cojos caminen, y hacemos que la gente sin brazos pueda servirse un vaso de leche y bebérselo con sus propias manos biónicas. Hemos echado fuera grandes cantidades de enfermedades que fueron endémicas durante toda la historia de la humanidad y que ninguna herbolaria tradicional pudo combatir jamás. Pero no lo asumimos. Lo damos por hecho, le quitamos importancia, lo hacemos a un lado, o no nos enteramos, o si nos enteramos nos parece que eso tiene gato encerrado porque las cosas tienen que estar muy mal. Que están mal, pero no tan mal como me cuentas. Como la tía que está enferma o el tío que está enfermo y te dice que está mucho peor de lo que está. Y luego vive 40 años. Mi padre era así, mi padre adoptivo era así, por cierto. Tenemos que ser capaces de decirle a la gente a nuestro alrededor: espera, no hay más violencia, no hay más hambre, no hay más pobreza, no hay más muerte, no hay más enfermedad. Queda mucho camino por andar, pero no es justo que cerremos los ojos a lo que ya se ha hecho, a lo que el mundo ya ha hecho, el camino andado para muchas personas, como mis bisabuelos, que supongo que les daría un poco de gusto si pudieran ver esta transmisión por internet. Así que, bueno, vamos a ver, las energías, me decía, perdón, esos son los referentes que yo tengo del periodismo mexicano en los años 80, pero también escuché que en ese entonces hacía televisión para los jodidos, según el dueño de Televisa. Bueno, sí, él decía que hacía televisión para los jodidos. Cuando yo comenté eso, yo tenía una columna, se llamaba Contracorriente, en el Diario de México, y el día que escribí sobre las declaraciones de Emilio Azcárraga Milmo, el padre del actual dueño de Televisa, del actual accionista mayoritario, yo comenté las declaraciones de Emilio Azcárraga Milmo y el periódico no las quiso publicar. Me dijeron: oye, no pasa el artículo, tienes que mandar otro. No te mando otro, yo firmo las columnas, por lo tanto yo me hago responsable. No, es que mire, es que nosotros tenemos negocios con Televisa, pues nos van a quitar la impresión de unas revistas que hacemos en nuestros talleres. Así que manda otro artículo. Le dije: no, mira, yo lo que hago es esto, cuando ustedes publican un artículo mío, escribo el siguiente.
Cuando publican escribo el siguiente. Mauricio, que no se va a publicar, digo, ya lo entendí. ¿Me estás entendiendo tú a mí que mientras no se publique no te voy a mandar otro? Bueno, lo siento mucho, yo también, chao. Y así salí yo de Diario de México, por cierto. Pero no había buenos periodistas en los años 80, sin duda alguna. Toda la cobertura que se hizo de la guerra de Nicaragua, por ejemplo, de la guerra del Salvador, fue cobertura hecha con periodistas mexicanos de muy alto nivel. La cobertura en los años 70, por ejemplo, el único periodista que sacó información de Chile después del golpe de Estado mediante una suerte enorme, que fue Manuel Mejido, hizo un trabajo absolutamente admirable y aplaudible. Yo conocí a Manuel, le tengo una admiración enorme. Grandes periodistas en México, el problema es que no estaban donde se ven más, que es en aquel entonces, pues en el Canal 2, ¿no? Así que, ¿por qué los chats de inteligencia artificial defienden tanto a las religiones y a la filosofía? Yo qué sé. Será porque se escribe más de religiones y filosofía que de física nuclear, ni de física nuclear, o de mecánica clásica. Busca cuánto está escrito sobre mecánica clásica, luego busca cuánto está escrito sobre filosofía, supongo que menos, ¿no? Pero vamos a... Ya no estoy viendo yo ni la hora, qué barbaridad. Bueno, ha ocurrido algo que no me deja de llamar la atención, pero, y ustedes saben qué fue. Seguramente ya oyeron hablar de esto, pero vamos a ir un poquito más para allá. Se ha prohibido la Biblia en Utah, uno de los estados más religiosos de los Estados Unidos, un estado que esencialmente su capital, Salt Lake City, fue fundada por los mormones que huían de que no los dejaban tener su religión, que permitía tener muchas mujeres, cosa que a los hombres de la religión no sé por qué les parecía tan buena idea, y a las mujeres pues, tampoco les parecía tan buena idea, pero como son dóciles y criadas según la Biblia, pues lo aceptaban, ¿no? Por eso se creó Salt Lake City, y por eso los mormones son todavía la religión dominante en el estado de Utah, donde son enormemente religiosos y enormemente creyentes, ¿vale? Bueno, pues como ustedes saben, se prohibió la Biblia. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que alguien anónimo, además, se hartó de que las leyes en Utah permitieran que cualquier padre impugnara cualquier libro que fuera inadecuado, porque fuera pornográfico, porque promovía la homosexualidad, porque mostraba actos sexuales inadecuados para los niños. O sea, está muy bien que los niños vean que se matan miles de personas en la televisión, o en el cine, pero ya eso de que dos personas se besen, pues ya está mal. Si son dos hombres o dos mujeres los que se besan, es horroroso. Y si hacen algo más que besarse, ni te cuento. Que se maten está bien. Esto ya lo hemos dicho miles de veces. Y bueno, el hecho real es que un distrito, este padre anónimo, no sé quién fue, hizo algunas selecciones de la Biblia, las presentó al distrito escolar y dijo: esto es pornografía, vulgaridad y violencia, y por lo tanto este libro, como tantos otros que han estado prohibiendo en Estados Unidos, distintos distritos escolares, pues este libro debe ser prohibido. Y entonces el distrito escolar, que al parecer no había leído la Biblia nunca, porque se sorprendieron muchísimo, leyeron estos pasajes y dijeron: fuera, los niños de primaria y secundaria, o sea, de elementary and middle school, no pueden leer la Biblia. La sacamos de las bibliotecas para niños de primaria y de secundaria, queda solo para los de high school, que son los de bachillerato. Como chiste está muy bien. Esto es un poco lo que hizo el inventor de la religión del monstruo volador de espagueti, o el monstruo de espagueti volador, de las dos formas queda raro. Monstruo volador de espagueti quizás es la más correcta. Que el monstruo volador de espagueti, si tú aceptas que toda religión es válida, tienes que aceptar mi religión, que es la que yo creo en el monstruo volador de espagueti, y en vez de decir amén, digo ramen, y yo uso un colador de pasta como tocado, como sombrero ceremonial. Si ustedes han visto los sombreros que se usan a lo largo de las religiones, los distintos tocados y gorros
con los que se distingue a los altos dignatarios de las distintas religiones son de risa loca en general. Yo me acuerdo que había una foto, un concilio de estos ecuménicos, donde había gente como de 12 religiones y era un verdadero desfile de sombreros horrendos, cuando podían usar una fedora normal como la gente normal. Y entonces alguien dijo, esta es mi religión y yo puedo salir en mi foto del carnet de conducir, de la licencia de manejo, con un colador de pasta en la cabeza. Es una forma de dejar claro el absurdo, no solo de las religiones, sino de la consideración social que es países donde teóricamente hay separación iglesia-estado, sigue dándosele a las religiones. Entonces, pues se inventan religiones absurdas así para mostrar, para exhibir el absurdo de la actualidad política, y creo que es más o menos el caso de lo que pasó aquí. Pero entonces, hermanitos, esto no se iba a quedar así. Y los padres republicanos y demás se enfurecieron. Los políticos republicanos acompañaron a más de 100 padres e hijos que fueron al Capitolio, que es la foto que están ustedes viendo de la Associated Press, el miércoles pasado, o sea, ayer, para oponerse a la decisión del distrito escolar de quitar la Biblia de las bibliotecas escolares de primaria y secundaria. Esta prohibición había sido hecha posible por una ley de materiales sensibles apoyada por el Partido Republicano. ¿Se acuerdan cómo nos reímos de los lectores de sensibilidad, de la parte más boba de lo woke, que le cambian cosas a Agatha Christie y a Mark Twain y a Charles Dickens porque, la gente se puede sentir mal? ¿Y cómo nos reímos de ese tipo de estupideces posmodernas, absurdas, woke? No todo lo woke es estúpido y no todo lo estúpido es woke, por cierto. Bueno, pues también son delicaditos los republicanos, asumen estas tonterías del extremismo supuestamente liberal, cosa que yo dudo mucho, y los adoptan para sus propias necesidades. Entonces, si vamos a estar sensibles, entonces esto que es delicado no puede estar en las bibliotecas. Y han estado haciendo leyes como las de Florida, las de Utah y las decisiones de muchos distritos escolares en los Estados Unidos, de las que hablamos hace un par de semanas. Entonces las familias el miércoles llegaron enfurecidas al Capitolio de Utah con letreros que leían: la Biblia es el libro de texto original y saquen la pornografía, no saquen la Biblia. ¿Y saben qué es lo que más me llama la atención a mí? Que estos más de 100 padres que llevaban a sus hijos con su Biblia bajo el brazo, no han leído la Biblia. Yo siempre he dicho que la Biblia es, ante todo, como un legado cultural de las supersticiones y tradiciones de un pueblo de pastores de cabras, que además eran guerreros, que era el pueblo hebreo. El Antiguo Testamento es divertidísimo. El que no se casa con quien no debía, la mujer de Abraham que le regala a la esclava a Abraham para que Abraham pueda tener hijos, y entonces Abraham tiene hijos con la esclava. Entonces, así como es de telenovela, es del Culebrón, es tremendo. Todas las cosas que van pasando allí. Llegan unos ángeles a visitar a Lot y unos sodomitas quieren sacar a los ángeles para tener relaciones sexuales con ellas, y Lot dice: no, les doy a mis hijas para que hagan ustedes lo que quieran con ellas. Y las hijas: oye, papá, ¿qué estás haciendo? ¿De qué hablas? ¿No? O sea, son cosas que pasan en la Biblia que nos cuentan mucho sobre la cultura del Medio Oriente en los 500 años anteriores al spin-off cristiano, ¿no? Pero estas personas que tenemos aquí no han leído esa Biblia. No han leído el Levítico ni el Deuteronomio, no han leído el Cantar de los Cantares, que es un amor brutal entre ahí la Sulamita, que es la reina de Saba, y el rey David, ¿no? No me acuerdo si es el rey David. No, hombre, Salomón, es el Cantar de los Cantares de Salomón.
Bueno, y Salomón diciendo, tus pechos son como dos ciervos y leche y miel bajo tu lengua. Pues sí, cuando se da uno un beso, sí, sabe bien, ¿no? Entonces, pero todo eso no lo han leído estas pobres personas que están aquí. Y dicen, amamos la Biblia, amamos a Dios y necesitamos a Dios en nuestra nación. Está bien, entonces lee lo que dicen los distintos libros de la Biblia, que te vas a sorprender enormemente. Pero ahora están protestando, ¿y qué van a conseguir? Si consiguen que se revoque la decisión, tendrán otros padres la oportunidad de exigir que se revoque también, por otros motivos, la decisión de quitar otros textos. Y aquí hay mucho de cómo unos extremismos alimentan a otros. Evidentemente está bien que los niños o los adolescentes que son homosexuales vean que hay literatura que normal de amores homosexuales y de problemas que tienen los homosexuales. No hemos tenido nosotros siempre maravillosos poemas de amor, no nosotros, a ver, los otros heterosexuales, nada más, pero que tenemos novelas y canciones de amor y cuentos que nos hablan de la relación hombre-mujer y que más o menos las usamos a veces para normar estúpidamente a nuestro propio criterio, ¿no? Está bien que los chicos homosexuales, las chicas lesbianas, los chicos bisexuales, etcétera, tengan material que les diga que tampoco están mal, no están mal, son como son, punto, y tienen todo el derecho a hacerlo. Pero cuando tú dices que todo, si tú te vas al extremo y dices que toda la literatura debe incluir o debe ser homosexual, pues le das armas a la derecha para que te diga no. Porque cuando la derecha quiere algo, y de esto vamos a hablar después, quiere más de lo que dice querer. En todo caso, la guerra de Utah va a seguir en los próximos días y puede ponerse enormemente divertida porque el consejo escolar finalmente, y esto es mi previsión, se va a lavar las manos y se lo va a pasar a los tribunales. Y en los tribunales pueden pasar cualquier cosa. ¿Qué más tenemos? Murió Pat Robertson, debería ir derechito al infierno. Sí, Pat Robertson es un predicador de ultraderecha estadounidense que debe haber muerto a los 90 y muchos años, ¿no? ¿Cuántos años tenía Pat Robertson? A ver. Pat Robertson nació en 1930, murió en 93. 93 añitos tenía entonces, ¿no? Era un sujeto absolutamente siniestro. Si no lo conocen, no se pierden de nada. Ya, bueno, Nacho me pregunta sobre la Biblia en Florida, Estados Unidos. No fue en Florida, fue en Utah y acabo de contarlo precisamente. ¿Viste alguna vez el episodio de He's Alive del Twilight Zone en el que un personaje ensombrecido alecciona a un neonazi sobre la manipulación de masas? No la recuerdo. No lo recuerdo ese. En el Parnaso del Rock latinoamericano, a su juicio, ¿qué lugar ocupa Charly García? Top 5. Yo creo que Charly García está en los top 5 y lo pondría, si quieres, te lo digo, a ver, estaría Charly García, sin duda alguna, estaría Spinetta, yo creo que también, estaría Jaime López, estaría Rodrigo González. De los que yo conozco, cuidado, yo no soy un gran conocedor del rock latinoamericano, lo siento. Y estaría José Cruz, de Real de 14. Digamos que de los que yo conozco, esos 5 estarían hasta arriba. Si quieres quitar Spinetta y poner a Fito Páez, también puedes hacerlo. Porque es gente que tiene la capacidad de construir, principalmente, lo que más me importa a mí, construir canciones. Y esto incluye letras. Y las letras en el rock latinoamericano son generalmente lamentables, absolutamente lamentables, inanes, donde la gente se mata estudiando teoría musical y haciendo escalas hasta que los dedos pueden hacer verdaderamente acrobacias asombrosísimas, o que pueden soplar una nota en el saxofón durante 7 minutos sin que les revienten los pulmones. Pero no se pueden estudiar el idioma español, no se pueden estudiar la métrica, el ritmo, las figuras del lenguaje, las figuras poéticas, el desarrollo del español, el desarrollo de nuestro lenguaje como otro lenguaje que al unirse al lenguaje musical da un resultado
mejor. Entonces de ahí mi problema con el rock en español, que creo que debería haber más rock en español, por cierto. El otro día me acordaba yo, por alguna cuestión que salió de Cuba, de una muy buena canción de un grupo de aquellos del rock en tu idioma que fueron un poco artificiales, que era Bonnie y los Enemigos del Silencio, y que era Marielito. Soy un Marielito de Puerto Mariel, que vino en un barco y no sabe inglés, que contaba la historia de los Marielitos cubanos. Y por ejemplo, aquella canción era excelente, ¿no? Y hay buen material, pero mucho menos del que debería haber con la gran cantidad de buenos músicos latinoamericanos que hay. Porque los hay, porque las bandas de los años 70 eran impresionantes. En México, por lo menos, en su capacidad musical. Lobarmi, por ejemplo, tenía un trío de metales que se podía dar el Quien Vive con Blood, Sweat and Tears o con Chicago. Tenían una capacidad de desarrollo musical, armonías, ritmos, cambios de tono, cambios de métrica, de tiempos, muy rico musicalmente. Y luego la letra era de, ay, por Dios, no. En fin. ¿Tiene esperanzas para las elecciones presidenciales de 2024 en México? No, muchas, no, pero bueno, nunca está perdido todo hasta que se pierde, y cuando se pierde hay que encontrarlo. Así que el sonido sale con mucha reverberancia y bajo volumen. ¿Están de acuerdo todos en que sale con mucha reverberancia y bajo volumen? Si lo están, por favor díganme. Siempre me he preguntado si este término de programas de YouTube son los que en la realidad siguen la línea de los programas de radio. Sí, los podcasts finalmente son programas de radio y finalmente por eso este streaming se convierte también en un podcast todas las noches para que ustedes puedan, todas las noches de jueves, para que ustedes desde el viernes puedan disfrutarlo. ¿Qué le diría a los que homologan al PSOE con un PRI pero en versión española? Que son idiotas, son profundamente ignorantes de lo que ha hecho el PSOE y de lo que ha hecho el PRI. Es el tipo de cosas que se dicen muy fácil, pero pídeles que lo sustenten en hechos. De Chicago, Illinois, muchas gracias. ¿Cuál crees que haya sido el devenir de los Beatles de haber continuado juntos hasta bien entrados los años 70? Se habrían matado entre ellos. Mira, sostener una banda es muy difícil. Muy pocas bandas se han sostenido. La gente se conoce cuando es joven. Tienen un proyecto común. Evolucionan y es muy difícil que evolucionen juntos y que evolucionen a la par. Es muy razonable que salga y entre gente a las bandas. Pero en el caso de los Beatles no podías meter y sacar gente. La percepción popular era de John Paul, George y Ringo. Ningún otro grupo es John Paul, George y Ringo. Quizás Led Zeppelin, quizás Rush. Cuando muere Neil Peart, Geddy Lee y Alex Lifeson dicen: no vamos a volver a hacer Rush, no vamos a tener otro baterista como Neil Peart. Y si lo hubiera tampoco nos interesa, porque la banda éramos nosotros tres. Pues una amistad de 30 o 40 años que es muy difícil sostener. O te quieres como hermanos o te matas. Lelutier mismos. Yo me acuerdo cuando conocí a López Pucho y el otro que salió poco después, Ernesto Acher, tenían terapias de grupo para no matarse entre ellos porque a ratos no se soportaban. Entonces es muy difícil sostener una banda, es muy difícil sostener una banda que además funcione después de haber llegado a los niveles más altos. Queen es el otro caso, y muere Freddie Mercury y la banda como tal desaparece, porque son ellos, Deacon, Taylor, May y Mercury, no hay más. Entonces yo creo que no daban para más. En 1969 el grupo ya no existía, ¿no? No creo que hubieran dado para más. Su devenir hubiera sido el matarse entre ellos si hubieran estado obligados por contrato. De hecho, lo que hay es una disolución de contrato, que es lo que se proclama en 1970.
Y sigo. ¿Qué opinas de la leyenda rosa que hay alrededor de libertadores como Simón Bolívar o San Martín? ¿Crees que existe? Todos los héroes son exaltados más allá de la realidad. No es una leyenda rosa exactamente, porque lo que importa son sus logros, pero sí hay un ocultamiento de sus aspectos más oscuros, y el que se sorprenda de que un ser humano que tuvo grandes logros tenga facetas oscuras, pues es tonto o niño. Ay, es que Martin Luther King no era perfecto. No. Ay, pero es que San Martín, Bolívar, Hidalgo le gustaban las mujeres más que un tonto un lápiz. Tuvo 7 hijos o algo así, ¿no? Hoy hay en México descendientes que se apellidan Hidalgo y Costilla, descendientes de Miguel Hidalgo. Todos son imperfectos. Lo que se valora es las imperfecciones en contra de los logros. Entonces dices, oye, mira, pues tenía sus lados oscuros, pero lo que logró es enorme y era muy buena persona, por todo lo demás, bla, bla, bla. O, pues mira, sí, le gustaban los perritos, pero por otro lado mató a 60 millones de personas, como el caso de Hitler, ¿no? Entonces, pues, le gustaban mucho los perritos, pero no tanto. Y era vegetariano, sí, pero no porque quería. Y luego, para probar el cianuro, mató a su perra. Ese fue un detalle. Pero bueno, en fin, la primera ley anticrueldad animal fue de los nazis, ¿no? Pero lo que se hace es poner a toda la humanidad en una balanza. El descubrir que alguien tiene algo malo no significa que lo tires a la basura. O el descubrir que una persona brutal tiene algo bueno no significa glorificarlo. ¿Crees que el cambio de sexo en menores debe estar prohibido por ley? No exactamente. Creo que en todo caso deben ser en menores no muy menores, más cerca de los 18, y debe estar avalado por estudios científicos de lo más claros. El próximo miércoles, y ahora sí lo anuncio por delante, el próximo miércoles tengo una larguísima entrevista con una activista transexual mexicano. Digo mexicano porque él pide que se le llame así, es lo que llaman una mujer trans, es un hombre que transicionó a mujer, que es Mel Valles o Mel Supernova, y hablé larguísimamente con ella sobre todos estos temas, y el miércoles vamos a publicar esa entrevista y van a salir chispas. Vendrá video sobre Sadhguru algún día, pero es que no me emociona mucho, el tío es aburridísimo. Se siente, o sea, se ríe de sus propios chistes, las pocas cosas que he visto de él, los que se ríen de sus propios chistes en público, ¿no? Yo me río aquí a veces de mis propios chistes porque como no tengo público, nadie se ríe, pues me río yo. Pero es muy pagado de sí mismo. Dice obviedades, todos son obviedades. Entonces, no sé, pero le voy a echar un ojo. Bueno, homeopatía veterinaria es el colmo. O sea, el reiki veterinario existe también, ¿sabes tú? Es una tontería, pero absolutamente brutal. ¿Qué opinas sobre la frase patrocinada por la Agenda 2030? No tendrás nada, pero serás feliz, según los conspiranoicos. Bueno, no. Nada de lo que dices es cierto. Primero que nada, no la promueve, no la patrocina la Agenda 2030. Fue una frase de una especulación que hizo una mujer en el foro de Davos, que dijo que en un futuro, por ejemplo, con ciertas tendencias de la economía para el alquiler de cosas, para el pago de alquileres más que de propiedades, se podía llegar a un punto en que no tuvieras nada y serías feliz. Si te lo dice un monje franciscano, dices, ¡ay, qué bien! Claro, sí, las posesiones materiales son muy malas. Claro, el materialismo, el consumismo es uno de los grandes defectos de la sociedad actual. Este amor que le tenemos a los bienes materiales, al dinero, a los lujos, ¿no sería mejor ser más ascéticos? Y hay mucha gente en la izquierda que te va a decir, sí, claro, todos deberíamos vivir con menos. El decrecimiento urge, te dicen los más tontos, de la parte más tonta de la izquierda. Y los religiosos te dicen, sí, por eso dijo San Francisco, la pobreza es fundamental. Por eso nuestros monjes y nuestras monjas hacen voto de pobreza. A todo mundo le parece muy bien eso, pero si lo dice alguien que no está dentro de ese mundo, es horrible. Y además se lo atribuyen a la Agenda 2030, que no tiene nada que ver con eso. Tengo un video explicando los 17 puntos de la Agenda 2030, que fue negociada durante años
y votada por 193 países en la ONU. No es una imposición de 4 locos ni de una élite. Todos los países de la ONU consideran que los objetivos que fija la Agenda 2030, como los objetivos del milenio que se fijaron para el 2020, son buenos, son útiles y debe tratarse de alcanzarlos, aunque sabemos que no se van a alcanzar, pero es bueno que lo intentemos. Y ninguno de ellos es nada de lo que dicen los conspiranoicos, tanto de la derecha como de la izquierda. Pero esos mismos de la derecha y de la izquierda aplaudirían esa misma frase, que está totalmente descontextualizada, como te decía, aplaudirían esa misma frase si la dice uno de los suyos. Es el colmo de la hipocresía, el cinismo y la incongruencia con la que viven, en la disonancia cognitiva eterna de los extremos. Y vamos a hacer lo siguiente. Decía yo tenía, ahora hice hasta una lista de en qué orden vamos a hacer las cosas. Y para terminar esto, mira, ya que estábamos en eso, vamos a hablar de uno de los temas más peculiares. Verán ustedes, a raíz, ¿dónde estoy? Madre mía, estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí, solía decir la canción. La semana pasada critiqué a Lula por su apoyo a Maduro, a Nicolás Maduro. Me parece muy mal, tendrá sus razones, dije que probablemente tenía sus razones, pero me parece muy mal. Y entonces me han dicho que por qué defiendo a Lula, por decir que quizás tendría razones que yo no entiendo. Ya estoy defendiendo a Lula en esta fantasía que se hicieron. Hace más de un año me encontraba yo un video en el cual critiqué a Lula por su apoyo a Putin. Pero soy muy crítico de la izquierda, por supuesto, porque desde la izquierda se hacen barbaridades y sobre pretexto de la izquierda se cometen barbaridades, y parte de la izquierda es enormemente anticiencia, y escribí todo un libro que está allá atrás, se llama La Izquierda Feng Shui, donde ataco, critico y demuelo las concepciones a partir de datos, las concepciones irracionales de la izquierda que creen lo metafísico y lo esotérico y lo místico y lo anticientífico. Soy muy crítico de la izquierda que vende autoritarismos y que vende estatismo sin más. Soy muy crítico de la izquierda que se acerca al posmodernismo y abandona el materialismo y la seriedad en el análisis de la realidad desde el punto de vista de lo que sabemos de la realidad, que es material, que es natural, que la podemos comprender, que la podemos modificar con sus propias limitaciones. Soy muy crítico de la izquierda porque quiero una izquierda mejor para todos. Una izquierda racional, una izquierda democrática, una izquierda que esté a favor de la libertad y de los derechos y que esté dispuesta a negociar para no tener que hacer las cosas creando huérfanos, matando gente o haciendo la revolución. Pero a la derecha nunca le va a parecer suficiente, y nunca le parece a nadie suficiente, la crítica que yo hago a la izquierda. Entre la izquierda lo que se considera es que todo lo que yo pueda decir de la izquierda está mal. Y soy prácticamente un traidor a la causa, porque como me atrevo a criticar a la izquierda, como me atrevo a criticar a Pedro Sánchez aquí en España, como militante del Partido Socialista Obrero Español que soy, todo lo que pueda yo decir, si no me ajusto a una ortodoxia absolutamente extraña, porque además sería incongruente, pero tendría yo que decirle que sí a trotskistas, maoístas, estalinistas, castrocomunistas, de escuela de Berlín, gramscianos, laclausianos y leninistas clásicos, más stajanovistas, más gente de Rosa Luxemburgo, de los espartaquistas. O sea, tendría yo que darle la razón a todas las sectas y grupos y variantes de la izquierda para que estuvieran contentos conmigo, y tampoco lo estarían. Porque, por supuesto, a algunos no les parecería nada que yo les dijera que sí a los estalinistas o a los maoístas o a los castrochavistas. Bueno. Pero el problema es que la derecha, o la mayor parte de la derecha, parte de una hipocresía enorme.
Ellos quieren que yo critique a la izquierda, pero que la critique más. No porque quieran solamente criticar, quitarle poder, devaluar, retirarle presencia o incluso derrocar a la peor izquierda. Estaría muy de acuerdo con el derrocamiento de Ortega, sobre todo si no viene otro tirano peor que él. Acuérdense que él viene sustituyendo a un tirano bastante sanguinario como era Somoza. No, pero a la derecha no le interesa eso. La derecha usa la crítica a la peor izquierda para prevenir la posibilidad de la mejor izquierda. Cuando alguien, Laje, Milei, esta escoria, Rayo, Feijóo, Ayuso, Bannon, Meloni, lamentan las dictaduras de Cuba o de Nicaragua, por poner dos ejemplos actuales, o de Venezuela, no están preocupados por la suerte de las pobres víctimas cubanas que hoy viven la mayor parte del día buscando cómo comer, de los nicaragüenses que están en este momento prácticamente metidos en una cárcel, sufriendo enormemente muchos de ellos. No están preocupados por la gente, por su libertad, por sus derechos, por lo que merecen de dignidad como seres humanos, en un concepto, obviamente, de igualdad que solo puede venir de la izquierda, porque la derecha no tiene el concepto de igualdad. Lo que quieren hacer es señalar, mira, está pasando esto en Venezuela, eso es lo que hace la izquierda, no se te ocurra votar por un izquierdista de estos que son light, porque no es cierto, no hay socialistas democráticos, todos al final van a poner un gulag y van a poner una fábrica de paredones de fusilamiento donde vas a acabar tú. Ese es el argumento populista. La defensa de las víctimas de las dictaduras de izquierda es su forma de vacunarse contra la izquierda que no es dictatorial, la izquierda que sí cambia las cosas y la izquierda que puede afectar los intereses económicos, políticos, religiosos y sociales de una derecha especialmente desagradable como es la latinoamericana, porque esa nunca ha perdido el poder como sí lo ha perdido en un momento dado en Europa y en Estados Unidos. Estados Unidos nunca, la derecha extrema actual es probablemente la derecha más excesiva, más sesgada que ha tenido ese país a lo largo de su historia. Es lo que está tratando de hacer el PP con el PSOE en España, lo que están haciendo los opositores en Colombia o en Chile. Les surge pintar a los presidentes de izquierda como feroces comunistas que están a punto de meter a todo el mundo en un gulag, que van a expropiar absolutamente todo, incluido, como me decían cuando yo era niño, tu cepillo de dientes va a ser del Estado. Y que hay que derrocar a estos presidentes de izquierda, democráticos, que no están haciendo nada de lo que hacen las dictaduras de izquierda, que no están haciendo nada de lo que hacen las dictaduras, porque las dictaduras se parecen muchísimo, sean de derecha o de izquierda, que están intentando hacer cambios sociales que beneficien a la mayoría y particularmente a los más desprotegidos, y deshacerse de ellos por la vía del engaño, por la vía de la exageración, por la vía de la propaganda demagógica, del populismo y por supuesto de la no democracia, porque la democracia les gusta mucho cuando ganan ellos. Cuando ya no ganan ellos, ya no les gusta tanto. Imagínese usted que yo tomara a Macron, presidente de Francia, o a Trudeau, el primer ministro de Canadá, y dijera yo que son Hitler, que están a punto de instalar campos de exterminio contra todas las personas, que son como Pinochet y que los estadios de fútbol de Francia y de Canadá están a punto de ser convertidos en centros de exterminio, campos de concentración, en grandes cárceles, donde a los músicos que no estén con el régimen les van a cortar las manos a hachazos, como lo hizo el régimen de Pinochet con Víctor Jara en Chile. Imagínense que yo dijera eso de todos los presidentes, primeros ministros, líderes del mundo que militan en la derecha, que creen
en el conservadurismo, que creen en la injusticia, que quieren que sus países se rijan, ¿no?, por una visión religiosa, que se niegan a darle beneficios a los más pobres, a los más necesitados, que se niegan a defender a los trabajadores, prefieren defender a los patrones, que se niegan a que se le cobre impuestos a los más ricos para poder hacer un cierto nivel de redistribución de la riqueza, que quieren acabar con las instituciones sociales que pueda haber, sea sanidad, sea pensiones, sea educación, sean guarderías gratuitas para que las madres solteras puedan trabajar, lo que sea. Y que yo los presentara como asesinos en masa, genocidas, brutales y represores de botas sonando afuera de la puerta en la noche, que es el peor sonido que puede oírse en muchas ocasiones. Sería enormemente deshonesto de mi parte, ¿no? Yo puedo entender mucho de lo que hace Macron, puedo estar en desacuerdo con lo que hace Macron, pero puedo criticar lo que hace sin distorsionarlo al grado de presentarlo como un monstruo mortal. Esa misma deshonestidad es la que vemos cuando la derecha critica a lo peor de la izquierda. Cuando yo critico lo peor de la derecha, critico lo peor de la derecha. Cuando critico a la derecha, que no es lo peor, la critico por lo que hace, no por lo que podría hacer si se convirtiera en un régimen dictatorial nazi militarizado. Y cuando ustedes escuchen esta retórica de que Petro lleva a Colombia directamente al comunismo, y Boric ni se diga. Boric está absolutamente a punto de inaugurar la NKVD o la KGB o la FSB o como se llama esta semana. La policía secreta que va a vigilarlos a todos ustedes. Piensen cuánta deshonestidad hay detrás de eso al comparar ese discurso de la derecha con los hechos reales de cuánto están haciendo estos gobernantes, que pueden tener errores, pero que ciertamente no son la amenaza que se está presentando. Yo voy a seguir siendo crítico de la izquierda. Creo que es una actividad necesarísima y creo que no se está llevando a cabo con la eficacia, intensidad y claridad que debería estarse haciendo. Pero no me igualen con los que dicen exactamente lo mismo buscando otras cosas. Yo busco una mejor izquierda porque creo que va a ser más beneficiosa para toda la sociedad, porque cuando hay menos pobres, los ricos viven con menos miedo también. Ténganlo en cuenta. Yo quiero una mejor izquierda y lo que quiere la derecha es impedir que una mejor izquierda tenga una oportunidad de cambiar las cosas en beneficio de las grandes mayorías de sus países. ¿Estamos? Bueno, pues si no estamos, estaremos en un momento dado, claro. Estos puntos, estos paréntesis intermedios en los que salgo de una cosa y todavía no entro a la siguiente y digo cualquier cosa que se me ocurre, luego los oigo cuando escucho la grabación. Digo, ¿qué debería yo decir en ese momento? No tengo ninguna claridad. Bueno, vamos a darle chat de aquí a que sea nuestro corte. ¿Qué opinas de las supuestas feministas que creen que los hombres no pueden opinar de feminismo por ser hombres? Porque están mal. Todo el mundo puede opinar sobre todo y todo el mundo puede apoyar sobre todo. Porque yo no, si me dices que yo solo puedo apoyar a los señores mexicano para hispanos zapotecas, nacidos en 1955, de unos 67 metros de estatura, que usen gafas y barba, pues ya no me queda nadie a quien apoyar. Y de eso también curiosamente hablé con Mel Valles el día de ayer, con Mel Supernova, sobre mi derecho a apoyar a los transexuales, a los homosexuales, a los negros en Estados Unidos, a las mujeres en Irán, a los uigures en China, a los rohingya en Myanmar y a toda la gente que sufre y que es víctima, porque para mí todos son iguales. Ana Figueroa, quiero tu playera. Mi playera está a la venta, ¿no? A ver, espérenme un segundo. Creo que la playera está a la venta. En nuestra gloriosa tienda donde tengo 3 camisetas que no compra absolutamente nadie. No está, fíjate.
Vale, prometo para la próxima semana poner, porque este es diseño mío además, malísimo el diseño, yo como diseñador me moriría de hambre, porque está, piensa es gratis, está, si es homeopatía no es medicina y está cuestiónalo todo. Ah, y la realidad objetiva existe, por supuesto, son las 4 camisetas y cubrebocas y tazas que tengo a la venta en nuestra tienda, que la tienen aquí abajo del video, pero voy a poner la ignorancia mata. Me comprometo, Ana Figueroa, ¿eh? ¿Quién te responde a esa velocidad? ¿Qué otro youtuber reacciona tan pronto? Desde Zurich, mira, Raúl, qué bien. No cambies nunca, no, pues lo siento, voy a seguir cambiando todo el tiempo porque la gente siempre cambia. Lo siento. ¿Qué piensas de las bases militares de Estados Unidos alrededor del mundo? ¿Crees que Estados Unidos es realmente una especie policial del mundo? No, no lo creo. Creo que lo quiso ser, lo trató de ser en un momento dado. Y creo que algunas de esas bases no están justificadas para nada y creo que otras están justificadas porque pues, los países las han aceptado, ¿no? Y algunos hasta les han dado la bienvenida. Pero las bases militares de las potencias son lo que son. ¿Sabes, por ejemplo, de las bases militares que ahora se van a poner en Sudán, ¿no? Me parece, sí. No has oído. Ah, es que son rusas. Entonces, por eso no has oído hablar de esas. En general, se han reducido además la cantidad de bases militares, pero esas bases militares existen, según Estados Unidos, para su defensa. Y si son producto de un acuerdo con los países, pues ahí están. No veo tampoco la necesidad o la justificación para echarse las manos a la cabeza por ello. Sí, en el pasado Estados Unidos las utilizó para funcionar como policía del mundo, pero quiero recordar que hace 20 años fue la última guerra de Estados Unidos y en esos 20 años hemos tenido 5 guerras de Rusia. Entonces, quizás nos seguimos y bases militares nuevas, solo las rusas, ya no hay bases militares nuevas estadounidenses. Creo que en América Latina sobre todo seguimos obsesionados por muy buenas razones, no digo que no, con muy buenas razones con Estados Unidos y no nos damos cuenta que los tiempos también han cambiado, ¿no? Creo yo. Desde Ecuador puedo hacer un vídeo de la sanación por medio de las rosas. No, pero es una estupidez gorda. Vale, vamos a hacer el video ahora. Hemos escuchado hablar sobre la sanación por medio de las rosas, la rosaterapia, y podemos decirle a usted sin ningún lugar a dudas que es un embuste, una estafa, un timo, una tontería sin ninguna base científica y que seguramente solamente sirve para trasladarle el dinero de usted al bolsillo del rosaterapeuta. Fin del vídeo. Que un policía del Estado de México arrojó un perro en un caso de así tremendo, sí me llegó y es terrible y punto. ¿Algún político de derecha que sirva de ejemplo para los de izquierda? Yo creo que muchos. Tienes un caso absolutamente claro, es Winston Churchill. Su capacidad de liderazgo en la Segunda Guerra Mundial fue fundamental. Zelensky mismo, Zelensky es un hombre de derecha y esto no lo vamos no lo puedes ocultar de ninguna manera. Es un hombre que no tiene convicciones de izquierda. Su liderazgo en la guerra de Ucrania me parece admirable, maravilloso. Ojalá más líderes tuviéramos como ese. Y como esos muchos, ¿no? En su momento hay muchos valores que tiene la gente, además de ser de derecha o de izquierda. Si es un político, probablemente influya más, pero en general los seres humanos somos multifacéticos y debemos valorar a quienes están a nuestro alrededor con esa misma visión, ¿no? Entonces no creo que el ser fulano es un político de derecha. Espera, ¿qué hizo? Pensaba cosas que no me gustan, está muy bien, pero ¿qué hizo? ¿Cuáles fueron las acciones efectivas que llevó a cabo en su gobierno o en su desarrollo personal, individual, humano, que pueda permitirme valorarlo? Obviamente yo sé que todo el pasado de Winston Churchill es repugnante.
es un imperialista, racista, todo lo que fue, no es que no hay nada que ocultar. La historia de Winston Churchill es ampliamente conocida. Pero cuando tiene que encabezar la lucha en contra de los nazis, lo hace de una manera admirable. Entonces, claro, yo no admiro al Churchill que comete asesinatos, ni admiro al Churchill imperialista, pero admiro al Churchill que se enfrenta valerosísimamente a los nazis cuando en su entorno había gente que quería que pactara con los nazis, incluso dentro de la familia real británica, y lo sabemos. Por eso va a Rudolf Hess en un avión, se lanza en paracaídas a Inglaterra para pactar la alianza británico-alemana. Entonces, y como eso te puedo decir muchísimos casos. El hecho de que de Klerk, por ejemplo, se haya rendido a la realidad y asumido que la transición en Sudáfrica tenía que hacerse por la vía pacífica, pues admirable. Esa parte, todo lo que hizo antes Leclerc, que fue una bestia, no, pero esa parte tiene que ser estudiada. La política se estudia por sus acciones y por sus consecuencias, no nada más por su ideología, ¿no? Tratamientos con ozonoterapia no sirven, que yo sepa. Es cierto lo que dicen los modernos comunistas, que fueron los socialdemócratas los que mataron a Rosa Luxemburgo. Probablemente, pero no lo sé, pero los socialdemócratas de antes de la Segunda Guerra Mundial y los de hoy pensamos cosas radicalmente distintas, como ya he explicado en varias ocasiones. Yo no defendería el asesinato de Rosa Luxemburgo, sobre todo porque Rosa Luxemburgo, en su análisis sobre la revolución soviética, le pega a Lenin hasta con el gato. Y le pega al autoritarismo, a la idea del partido único, a la idea de la cancelación de las libertades, hasta con el gato. Es maravilloso ese libro, cuando explica cómo la libertad es sobre todo la libertad del que piensa diferente, y que la censura contra quien habla en contra del gobierno, por amado que sea el gobierno y por revolucionario que sea, es una barbaridad. Evidentemente los conceptos vertidos ahí son fundamentales, y es una de las tres grandes críticas a los inicios de la Unión Soviética, la de Orwell, la de Rosa Luxemburgo y la de Bertrand Russell. Entonces, si la mataron no los socialdemócratas, sino los socialdemócratas alemanes, o algunos socialdemócratas alemanes, o un grupo de socialdemócratas alemanes, o el Partido Socialdemócrata Alemán de ese momento, me parece muy mal. Y nada más. Hay cosas que no entiendo y me las salto, ¿eh? A ver, ¿qué dice? Con la pandemia, con la educación virtual quedó en evidencia la desigualdad de acceso a la tecnología en todos los países. Sí, pero fue la primera vez que se pudo sustentar algo que llevamos mucho tiempo diciendo, y es que el acceso a Internet debería ser un derecho humano, que no es admisible que tu acceso a Internet dependa única y exclusivamente de tus capacidades económicas, como no lo debería ser el acceso a la sanidad, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda, el acceso a la seguridad, el acceso a agua potable, el acceso a electricidad. Entonces, desafortunadamente la pandemia, y digo desafortunadamente porque ojalá hubiera sido de otro modo, pero la pandemia permitió que se entendiera por qué decimos que el acceso a la red es un derecho fundamental y debe ser considerado así, y por lo tanto los estados deben garantizar el derecho de todos los ciudadanos a poder acceder a la red. Lo de la gente que se autopercibe hombre, mujer, etcétera, el próximo miércoles con Mel Supernova. Angélica Solera, sí, en África están siendo devastadores los grupos fundamentalistas, pero la violencia en África está disminuyendo también. Ya sé que parece increíble, porque tú no tienes una idea de lo que fueron los Mau Mau, las guerras internas, Biafra, los enfrentamientos entre países que finalmente fueron
las fronteras fueron pintadas de acuerdo a los intereses coloniales previos y fueron fronteras absolutamente artificiales. La mayoría de los países africanos no tienen ni siquiera una concepción nacional porque son países inventados. En el proceso de descolonización son países inventados por las potencias coloniales según donde se habían asentado. Y por eso pues, unos hablan francés y otros inglés, aunque sean originalmente de la misma tribu. Pero la situación en África está mejorando. Y esto no tenemos que olvidarlo. ¿Qué opinamos, Mauricio, que mucha gente quiera negar que AMLO es fanático de Fidel Castro y del Che Guevara? Hasta uno de sus hijos dijo que le puso Ernesto por el Che. Sí, yo no sé si lo dijo de verdad. Puede creer lo que creíamos nosotros en los años 60 del Fidel y el Che. Creíamos que llevaban a Cuba a una situación infinitamente mejor que la que habían sufrido bajo la dictadura de Batista, a una posibilidad de que los trabajadores se hicieran cargo de la economía y por lo tanto se hicieran dueños de los beneficios de la economía y todas esas cosas que en los años 60 y 70 pues, muchos esperamos de Cuba. No teníamos otra información y además parecía que lo que decían los otros pues, era totalmente propaganda, ¿no? Probablemente a un nivel así infantil, totalmente adolescente y desinformado, esa es la posición de... Ahora, que tenga una visión ideológica de izquierda bien definida, programática, con ideales concretos, etcétera, no la tiene. No tiene ni idea de cuáles eran las bases programáticas de Castro, su visión marxista de la sociedad, del partido único, de la dictadura del proletariado, de la propiedad estatal, de los medios de producción, que no de los trabajadores, y de la planificación centralizada de la economía, más el valor de la violencia y de hacer muchos huérfanos para lograr mejorar la vida de los que queden vivos, no creo que tenga mucha idea. López Obrador es un ignorante, es tonto, de verdad es tonto. Y le atribuyen una inteligencia que yo me deja muy, muy impresionado, la verdad. Vamos a hacer un pequeño corte. ¿Cómo hacemos más o menos a esta hora? Tenemos 302 personas. 302 gracias, 302 abracitos, 302 cariñitos a todos ustedes por estar conmigo. 157 me gustas, o sea que faltan como 140 me gustas. Y está el del no me gusta que ya llegó. Hola, que estábamos esperando. Muchas gracias por acompañarnos. Y en unos momentitos volvemos, aunque sabemos que no, ahora se nos empieza a ir la gente, pero regresarán. No se preocupen, son 2 minutos. 2 minutos y regresamos.
Como ustedes ven, no dolió nada, no tardamos nada. Tenía que rellenar mi Coca-Cola. Ay, hay gente que se enoja porque tomo Coca-Cola. Perdón, pero ni modo. Bueno, voy a hacer un par de asuntos que prometí hacer una introducción, pues aunque fuera así sencillita, pero estas son ya, por lo menos luego haremos otra mejor, pero de momento tenemos ya esta bonita introducción de las crónicas de la inteligencia artificial. Y estamos con ustedes. Como digo, vamos a estar hablando bastante de inteligencia artificial, así que lo que dure el boom de la inteligencia artificial, pues la vamos a estar comentando aquí. Ya sabemos que en general, y para ponernos en antecedentes, tenemos dos opciones a elegir. Tenemos un menú de inteligencia artificial que tiene dos platos. La inteligencia artificial salvará al mundo, nos llevará a la utopía, nos llevará al paraíso y nos permitirá comer pasteles de chocolate sin subir de peso. O la inteligencia artificial acabará con el planeta, nos matará y luego nos esclavizará. O al revés, creo que es. Bueno, será el apocalipsis, será el Armagedón, será la debacle y luego vendrá lo peor. Esas son las dos cosas que todos los días los medios nos están diciendo que nos depara la inteligencia artificial, que no es inteligencia. Y por cierto, hoy veía yo que salía, y lo voy a poner aquí si puedo, un estudio donde los propios estudiosos se preguntan, ¿no? Si cuando un programa de los que llaman inteligencia artificial hace algo, sabe lo que está haciendo y dice, no va a decir, si los modelos GPT nos han vuelto locos con sus asombrosas capacidades, pero realmente adquieren la capacidad de realizar tareas de razonamiento que los seres humanos encuentran fácil de realizar, no. Y esto lo dice un experta en inteligencia artificial. Bueno, pero la gente está, no, pues que ahora los chicos van a hacer todas sus tareas con inteligencia artificial, como las hagan les va a ir como el abogado del que hablábamos la semana pasada, ¿no? O como, yo sigo sin enterarme si he ganado Grammys. Le han preguntado al chat GPT sobre mí y ha dicho muchas cosas, una vez que no he escrito ni un libro, otra que escribió no es que no escribí, y cosas así, pero no sé si tengo discos grabados con los que probablemente tenga un Grammy en el mundo de chat GPT. Pero como los chicos ya van a hacer todo con inteligencia artificial, una empresa, varias empresas, este es solo un ejemplo de ellos, varias empresas como Turnitin, Entrégalo, han hecho programas de inteligencia artificial para detectar textos hechos con inteligencia artificial. Mira qué inteligentes. ¿Será una inteligencia artificial la que se le ocurrió la idea de usar la inteligencia artificial para detectar si un texto está escrito con inteligencia artificial? Pues dele poder a sus alumnos para que hagan su mejor trabajo original. El éxito de los alumnos empieza aquí, dice la empresa, este es el sitio web de la empresa. Salvaguarde la integridad académica con una solución de detección de escritura por inteligencia artificial construida para los educadores. Está muy bien, ¿no? Es magnífica. Los alumnos empiezan a hacer sus trabajos con ChatGPT o algo todavía más tonto que ChatGPT. Y tú como al profesor, ¿cómo lo sabes? Pues le pagas a estos señores y estos señores detectan cuando tu alumno usa inteligencia artificial. Entonces puedes decirle, estás reprobado, suspendido, fuera de la escuela, expulsado y avergonzado universalmente por usar la inteligencia artificial en vez de la propia tuya. Lo cual suena muy bien, hasta que ocurre que el programa Turnitin, lee lo que hizo una alumna de la Universidad de California en Davis y la acusó de usar inteligencia artificial en el ensayo que escribió.
El incidente del que informó la revista Rolling Stone se desarrolló cuando Louise Stivers, una chica que está a punto de graduarse, está en el último año de su universidad como licenciada en Ciencias Sociales, presentó un ensayo y el software de detección de plagios y inteligencia artificial, Turnitin, marcó su ensayo como hecho con inteligencia artificial. La escuela tuvo que hacer una investigación. Stivers quedó ansiosa y frustrada. Imagínate, porque no era cierto. Porque la inteligencia artificial detectó como inteligencia artificial lo que era la inteligencia natural de una estudiante. Tuvo que defenderse sin ningún apoyo externo para probar su inocencia, lo cual es maravilloso. ¿Ves? Tú sabes que la presunción de inocencia es la base de todo sistema jurídico medianamente razonable en todo el mundo. Es decir, si tú acusas a alguien de un delito, tienes que probar que esa persona es culpable. No se vale como hacía la Inquisición, dicen que eres brujo, demuestra que no lo eres. Que tú dices, ¿cómo se demuestra que no soy brujo? ¿Cómo demuestro que yo no provoqué la granizada que le dejó el maíz convertido en chicharrón al pobre señor aquel del otro lado del pueblo? O se murió su mula por un embrujo que yo hice, ¿cómo demuestro que no hice el embrujo? Bueno, la acusación injusta añadió el estrés de su último semestre, que para todos los que se van a graduar como que llevan un poquito de estrés, sí, haciendo que sufrieran todas sus demás calificaciones. Este caso es uno más en un número cada vez mayor de ejemplos que resaltan los errores gravísimos en herramientas de inteligencia artificial como Turnitin y que cada vez más identifica a los alumnos como tramposos. Así que esta chica de 21 años pues, lo pasó extraordinariamente mal y dijo que el tiempo que podía haber dedicado a estudiar o hacer sus deberes o tareas y preparar sus solicitudes porque quiere entrar a la escuela jurídica. En Estados Unidos el college es un college de 2 años, es un colegio universitario del cual puedes salir directamente a trabajar o del cual puedes salir a hacer una carrera universitaria de ingeniería, medicina, derecho, etcétera. Y quiere estudiar derecho. Rolling Stone reveló que no era la única alumna de la Universidad de California en Davis a la que se le había acusado, a la que este software, esta inteligencia artificial, la había acusado falsamente de usar inteligencia artificial. Las autoridades de la universidad al final dijeron que bueno, es que este programa está todavía está en beta, como toda la inteligencia artificial está en beta, y lo cual es poca cosa para un alumno que sufra algo así. La compañía de software admitió y admite en su página web que su herramienta es 98% precisa, es decir, que de cada 100 veces, 2 veces mete la pata. O te acusa de no usar inteligencia artificial o no se da cuenta que la usaste. En fin, que así es como las herramientas de detección de la inteligencia artificial, hechas con inteligencia artificial, siguen fallando. Seguimos esperando a ver cuál de los dos platos del menú nos va a tocar, si la salvación final o la destrucción absoluta. Yo apuesto a que no va a pasar ninguna de las dos cosas, y como ha pasado con todas las tecnologías que el ser humano ha desarrollado, las utilizaremos como herramientas. En general serán útiles y en ocasiones serán terriblemente desagradables o podrán ser utilizadas para el mal, pero ninguna tecnología hasta hoy nos ha dado ni el bien absoluto ni el mal absoluto, ni nos ha ahorrado la necesidad de usar nuestra propia inteligencia para salir adelante de nuestros problemas. Dice Mick que me emocioné cuando la chica esta dijo que quería que su niña fuera a la universidad. Pues sí. Hijo, yo conocí el México profundo, el México campesino, indígena y aislado, en una época en la que cuando te invitaban a comer las mujeres no se sentaban con los hombres a la mesa, por lo menos en Guerrero donde yo estuve. Las mujeres comían después, comían las sobras, comían frío.
nos atendían a nosotros. Yo me sentía incomodísimo, tenía 17 años, de esto hace 50. O sea, que hace 50 años, ninguna de esas niñas que estaban por allí podía aspirar a más que la secundaria. Y la secundaria podían tenerla porque mi escuela puso una secundaria en ese pueblo. Entonces, y porque tengo 2 hijas que pudieron ir a la universidad. Y tengo un hijo que espero que vaya a la universidad. Claro que me emocioné. Me emociona muchísimo cuando la gente vive mejor. Pues eso me diferencia de muchas personas de derecha que cuando los pobres viven mejor dicen, no, y luego van a venirse a meter a la casa, y luego, claro, van a querer un coche como el mío, y van a venir y tienen pulgas, y luego van a querer estar comprando en el mismo mercado que yo y huelen mal. Es el pensamiento de derecha. El pensamiento de derecha no ideológicamente desarrollado, sino el de la calle, el de la gente que realmente le tiene miedo a los pobres, asco a los pobres, que no los ve como iguales y no es capaz de verlos como iguales. ¿Qué recuerdos tienes del golpe de estado de Pinochet? Ahora que se van a cumplir 50 años, ¿llegaste a simpatizar con el gobierno de la Unidad Popular en su momento? Por supuesto, y sigo simpatizando con un gobierno democráticamente electo, cuya elección, al no ser con mayoría absoluta, pasa por las instancias legales y se determina que es un gobierno legítimo y que fue sometido a un chantaje, a un sabotaje absolutamente brutal por parte de la derecha chilena y por parte de las empresas estadounidenses, como la AT&T, que antes era la dueña de la telefonía y la telegrafía en los Estados Unidos, un monopolio de nivel tal que llegó a existió la necesidad de que el gobierno de los Estados Unidos ordenara que se separara el monopolio en muchas pequeñas empresas. Las Baby Bells, porque la mayor era la Bell, precisamente. Sí, por supuesto. Y por supuesto defendí a todos los chilenos que vinieron para México cuando grupos de la ultraderecha más repugnante, entre ellos 2 personajes, Margarita Michelena, periodista de Excelsior, y otro despojo humano italiano que había por allí, se dedicaron a utilizar todo el argumentario nazi en contra de los refugiados chilenos. Yo fui amigo de muchos de ellos, me considero amigo todavía de muchos de ellos, y los defendí. Yo tenía 18, 19, 20 años, no tampoco podía yo hacer mucho más que gritar, pero gritaba lo que podía, por supuesto. Que hubiera estado de acuerdo con convertir a Chile en un estado marxista en el cual todos los medios de producción fueran propiedad del Estado, probablemente ya a los 18 años habría estado en desacuerdo con eso, evidentemente, pero nunca fue el caso, y precisamente por eso sigo defendiendo que nunca debió ocurrir el golpe de Estado en Chile. Ninguno de los golpes de Estado que finalmente tiñeron de sangre a toda la América del Sur. Foo Fighters, me gusta sin demasiado. ¿Has leído a Cortázar y Rayuela? No, Rayuela no pude con ella. Sus novelas no pude con ellas, definitivamente. No he podido con las novelas de él. Sé que es un ejercicio muy elaborado, pero no sé qué experiencia estética me puede dar. Sus cuentos me dan una experiencia estética enorme. La semana pasada hablé de Historias de Cronopios y de Famas y de la Autopista Sur. La Autopista Sur me parece una belleza de cuento y de ficción sociológica. Así que hablemos, sí, Rosalina. Me incomoda que usted continúe diciendo que en Venezuela hay una dictadura, a pesar de que un pelele de los gringos se autoproclamó presidente y circula libre por el país. Bueno, mira, no pasó exactamente eso. Pasó lo siguiente. Pasó que una asamblea legítimamente constituida, que iba a obligar al revocatorio
constitucionalmente determinado por la propia Constitución de Chávez, fue disuelta ilegítimamente por Maduro para impedir que se hiciera el revocatorio con el cual iba a perder la presidencia de Venezuela, y creó una asamblea constitucional, una asamblea constituyente absolutamente espuria. Y a partir de ese momento pierde la legitimidad y se convierte en un dictador. Y en ese momento la asamblea legítima nombra a un presidente que es reconocido por muchos países porque está actuando dentro de las atribuciones constitucionales que tiene, dentro de la ley. ¿Qué es un pelele de los gringos? Pues si lo dices tú probablemente lo sea, pero eso no le quita legitimidad, ¿eh? No creo que le quite legitimidad. Yo creo que sigue siendo legítimo en la medida en que se siguieron los procesos legales, pero de que es una dictadura, hombre, por favor, las elecciones a partir de ese momento en Venezuela no son válidas. No se han realizado con los... Así como puedo defender las elecciones de Chávez, fíjate qué curioso. Desprecio profundamente a Chávez, pero los procesos electorales con la fuerza populista que tenía, los procesos electorales a los que se sometió, los ganó. Y siempre defenderé que Chávez era un presidente legítimo. No es lo mismo en el caso de Maduro. De nada. Dice Angélica Solera, mi profesor decía que la Biblia es un libro de historia y mitologías de un pueblo. Más de mitologías que de historia. Hay muy poco de historia en la Biblia, según se ha podido comprobar. Bueno. ¿Qué opina del argumento de las personas para defender a la Iglesia por su labor altruista, sus limosnas, los hospitales y universidades que han levantado y sus aportes culturales? Bueno, primero que nada, que la Iglesia no tiene aportes culturales. Ha utilizado el dinero de las limosnas para crear cosas que le contrató a pintores y escultores y arquitectos, que son resultado de la gloria, del ingenio, de la creatividad y de la humanidad de esos pintores, escultores y arquitectos. La Iglesia pone hospitales con el dinero de los pobres, con el dinero de las limosnas. Si ese dinero se usara de otra manera, se rendiría más, porque además, primero que nada, no tendría que mantener tanto monje, cura y monja que no hace nada. O sea, es una fábrica de vagos. Punto 1, no tendría que mantener tantos vagos. 2, no tendría que acumular las riquezas que tiene el Vaticano. ¿Te has pasado por los museos vaticanos? ¿Sabes tú cuántas inversiones tiene el Vaticano en la Bolsa de Italia, en la Bolsa de Roma? La Iglesia dice que hace esa labor altruista cuando para ello utiliza una porción pequeña de todos los ingresos que tiene. Y la mayor parte de los ingresos son para lujos y mantenimiento de vagos. Pero cuando se hacen labores altruistas, tú sabes que se hace para obtener fieles. No sabes, ¿no? Yo, por ejemplo, una vez vi, no se esperaban que yo estuviera allí, en una cocina económica que tenían unas monjas en la zona de la Merced en México. La zona de la Merced en México tiene entre sus características, o tenía por lo menos hace 30 o 40 años, una prostitución de nivel muy pobre, de nivel muy triste, de nivel económicamente y socialmente y educativamente muy, muy, muy precario. Y las mujeres que trabajaban allí, pues muchas veces, por más que trabajaran, no alcanzaban a resolver sus necesidades. Generalmente eran mujeres abandonadas, con hijos. No era una prostitución como la prostitución que ves en el cine, ¿no? Y entonces, bueno, pues algunas de ellas iban a comer a la cocina económica que tenían puestas unas monjas que en el infierno se estén cocinando, si existe. Y entonces les decían, pues ya saben, 2 Padre Nuestros, la sopa, el arroz, una Ave María, y 2 Ave Marías y el credo si quieren guiso. Es el altruismo de la Iglesia Católica. No me cuenten historias. Por favor. Las universidades eran universidades religiosas, no eran universidades para que la gente aprendiera. Eran universidades para crear curas, para crear frailes, para aprender retórica y teología. O sea, para poder dar sermones y para convencer a la gente que Dios existía y que la Biblia era cierta.
No son las universidades que conoces hoy, se pueden llamar igual, pero las universidades que fundó la Iglesia no tenían por objeto que la ciudadanía, los vasallos, los fieles, la grey de los borregos de la manada, adquirieran vastos conocimientos y mejoraran su situación en la vida al tiempo que incrementaban el conocimiento científico. Eso se hizo fuera de las universidades de la Iglesia, y ya una vez que se hizo, entonces se integró a las universidades, la medicina, la astronomía, la física, la química, etc. No, fíjate, la playera de hoy no es solo por el tema de la prohibición de la Biblia, sino porque es con lo que termino precisamente el video de ayer sobre sectas. Mau, señor Schwartz, para usted, jovencita, no, Mau para todos, ¿eh? Yo siempre lo digo, ya me siento viejo, yo me siento lo bastante viejo como para que se vaya, señor Schwartz, no, hombre, don Mauricio, no, Mauricio ya. Ya hice un in memoriam de Rocha al mero principio. No he escuchado Extremoduro mucho. La banda a la que te refieres es Ritmo Peligroso, no era Bonnie y los Enemigos del Silencio. Tienes razón, es cierto. La banda del Marielito, porque además el cantante y compositor era cubano, era de origen cubano. Bueno, continuemos, porque si no, no acabamos. Y no vamos a acabar. Esto es evidente. Siempre se me quedan cosas en la faltriquera, cosa que me parece bastante mal. Pero aquí hay algo que sí creo que tiene. A ver, me hicieron una pregunta a raíz de me han pedido mucho que hable de Jacobo Greenberg y de Pachita, y no lo hago porque no hay datos suficientes, no hay muchos datos sobre Pachita, sobre todo. El poder político que tenía Pachita era tal que no estaba sometida a la crítica, y por aquel entonces pues nadie andaba siendo de escéptico, prácticamente, menos metiéndose en asuntos donde iban los grandes de la política y del cine, de la televisión en México, a atenderse con una supuesta cirujana psíquica que no hacía más que, porque no hay otra opción, hacía los mismos trucos que los cirujanos psíquicos filipinos y que otros muchos taumaturgos que han hecho este tipo de aparentes intervenciones quirúrgicas que no lo son. Bueno, pero me dijo Alejandro González, usted y Greenberg son contemporáneos, cosa que no es cierta. Yo soy del 55, Greenberg era del 47, son 8 añitos, ya es una generación por lo menos, ¿no? Con similar preparación académica, yo menos que Greenberg, yo no llegué a terminar la universidad. Similar preparación académica científica que el México de ese tiempo tenía. ¿Por qué usted es escéptico de lo paranormal y Greenberg optó por creer? Pues es que todos éramos susceptibles a creer. La gente no tiene mucha información de cómo funcionaba este tema en los años 70, así que voy a dar unos minutos. Mira, en los años previos a la década de los 70, que es cuando yo empiezo a darme cuenta de las cosas y Greenberg ya estaba en activo, se había generado la idea de que probablemente todo aquello que se presentaba como misterios de lo paranormal podía tener una explicación científica, podía tener una base fáctica, podía ser parte de la realidad material y natural del universo que simple y sencillamente no habíamos estudiado adecuadamente. ¿Qué apoyaba esto? Esto lo apoyaban investigaciones como las realizadas en la Universidad de Duke. Ahora no me acuerdo del nombre, porque ya saben que yo olvido nombres muy fácil, pero me acordaré en unos momentos más, donde se llevaron a cabo experimentos de telepatía, precognición. Distintas universidades hacían experimentos que pretendían explorar lo que algunos decían que tenían como poderes paranormales, o que se presentaban, o que se creía, o que se decía que existían. Entonces se diseñaban una serie de experimentos para ver si existía el fenómeno y para medirlo.
Y era perfectamente legítimo porque no sabíamos. ¿Hay telepatía? Olvídate de hacer teorías de que si la telepatía eran ondas de radio que se transmitían. Pues cuando analizabas la potencia de que necesitabas para las ondas de radio, decías, no, pues ondas de radio no son, porque para yo transmitir de aquí a allá necesito tanta potencia y mi cerebro, su actividad electroquímica no da esa potencia. Pero podría ser otra cosa. Podría ser otra cosa que aún no entendiéramos. Esto te lo puede decir cualquier misteriólogo hoy, pero ya no tiene validez que te lo diga hoy. Entonces, digamos que en aquel momento era valioso tener una mente abierta. Pero para tener esa mente abierta, a ver, se habían hecho experimentos de todo tipo y habían participado además embusteros en experimentos como los realizados por la Unión Soviética y los Estados Unidos buscando hacer la guerra psicotrónica. Ve los hombres que miraban fijamente a las cabras, por ejemplo. Entonces había personajes que eran interesantísimos y que necesitamos que llegara gente como James Randi a que nos explicara por qué aquellas personas que parecían tener poderes en la Unión Soviética no los tenían, sino que estaban usando trucos de magia. Pero entre Houdini y Randi no hubo nadie prácticamente. Entonces era legítimo, los gobiernos estaban, oye, ¿qué tal que es cierto que existe la telepatía? Pues vamos a usarla, o la visión remota, o la precognición, pues vamos a usarla en la guerra, pues vamos a tratar de controlarla. Se gastaron millones. Y las universidades no militares también participaron en esto. Y a todos nos parecía razonabilísimo el investigar estos asuntos. El punto era cómo se investigaban, y había dos formas. La primera es la de Greenberg. Creerse que el fenómeno es real, no someter a comprobación la realidad del fenómeno y pretender darle explicaciones a través de teorías más o menos descabelladas, acudiendo a fuerzas inexplicables, no demostradas tampoco, a relaciones entre distintos elementos del universo que no son las relaciones que conoce la ciencia, pero que tampoco se tomó la molestia de demostrar, y generar una teoría que pues quizás podía haber sido que explicara todo esto. Es una teoría que me puedo inventar yo también. Otra forma de abordarlo era como lo abordaban James Randi o cada vez más una serie de personas después, y era a través de la ciencia. Y entonces aquí te voy a contar lo que me pasó a mí. Yo había leído El Retorno de los Brujos, yo estaba enterado de que hacían este tipo de experimentos y era maravilloso. Y tenía un amigo, Alberto, y nos poníamos a hacer experimentos. Entonces una baraja. La oportunidad de acertar una carta es una entre 52. Eso es elemental. Pero no es tan elemental, pero me lo enseñó mi profesor Silvestre Cárdenas, profesor de matemáticas, que nos enseñaba, para enseñarnos probabilidad, nos hizo aprender a jugar a los dados. Una amenaza maravillosa, los quiero muchísimo. Y a mi profesor de física, Tomás Bilbao, que murió por la COVID, que también quise muchísimo. Bueno, y entonces empezábamos a jugar. ¿Qué es? J de picas, no. 7 de tréboles, no. 5 de corazones, no. Pues espera, el 5 de corazones era el anterior. Espera, estás uno adelantado. Ay, sí, claro, estás diciéndome la carta anterior, estás diciéndome la carta que viene después. Ay, entonces ya teníamos dos posibilidades de acierto. La carta que se sacaba y la carta después. Ya se reducía a uno entre 26. Al rato te decías que estás un atrasado. ¿Cómo? Sí, me estás dando la carta que ya salió. Ah, pero entonces fíjate, si aciertas a la que ya salió, a la que está saliendo o a la que va a salir. Pues ya son uno entre 13, ¿no? El problema es que nosotros nos habían enseñado matemáticas. Y cuando empezamos a llegar a ese tipo de conclusiones, nos miramos Alberto y yo y nos dijimos, nos estamos haciendo tontos solos. Si vamos reduciendo el universo y vamos ampliando las posibilidades de acierto, pues un día finalmente demostramos que existe la telepatía. Pero si yo veo una carta y te la transmito y no la ves, es un fallo, no importa cuál sea antes o cuál sea después. Ese hecho de saber matemáticas, y no tanto de saber matemáticas muy elementales y probabilidades, nos hizo que no nos engañáramos solos. Y ese no engañarse solo, cuando aprendes a hacerlo, ya no lo puedes abandonar. Es decir, es muy difícil que luego te aceptes el autoengaño como una posibilidad real de funcionamiento. Y eso fue lo que me pasó a mí.
y algunas personas. OVNIs, había que investigar los OVNIs, por supuesto, podían ser naves extraterrestres, pues quizá, o no, pero solo hay una forma de saberlo. Si tú asumes que son naves extraterrestres, ya no investigas nada. O investigas partiendo de esa base, y entonces ya tienes la conclusión antes de empezar la investigación, lo cual científicamente es inaceptable. La conclusión viene después. ¿Pero que hay que investigarlo? Sí. Cuando yo escribía mucha ciencia ficción, llevé unos cuentos de ciencia ficción a Editorial Posada, que publicaba cuentos de ciencia ficción traducidos del inglés. Yo llegué además por una arrogancia impresionante. Dije, yo soy el único escritor mexicano de ciencia ficción, y le di mi cuento al editor, al asistente de editor, al subdirector de Contactos Extraterrestres, que era Héctor Chavarría, mi amigo. Y entonces él lo recibí y dijo, pues yo también soy el único escritor mexicano de ciencia ficción. Y dije, pues ya no somos el único, ninguno de los dos. Nos hemos jodido el negocio. Y resultó que había muchos más, por supuesto, pero no los conocíamos. Entonces me empezó a publicar Editorial Posada, y en una ocasión que me quedé sin trabajo, estuve un año escribiendo en Editorial Posada, trabajando en Editorial Posada, y haciendo algunas investigaciones. Oye, se vio una cosa rara en el cielo, y un día la vi y dije, esto está rarísimo, especie de gusano de luz. Luego resultó que era una avioneta con un anuncio de cerveza, con un anuncio luminoso colgado de las alas de la avioneta. Un proyecto como publicidad era una basura, pero tenías que ver directamente desde abajo para enterarte que te estaban vendiendo cerveza. A cualquier otro ángulo parecía un gusano de luz, donde además, como pasaba de noche, no se veía la estúpida avioneta, y en el ruido de una avenida como Reforma no se oía tampoco la estúpida avioneta. Pero encontramos la avioneta. Con el tiempo se vio claramente que no había mucho que investigar, que quienes afirmaban tener poderes o eran unos embusteros o no los podían reproducir en laboratorio. Cuando haces 500 experimentos en laboratorio y ninguno funciona, pues el 501 y es poco matar un animal que está muerto hace horas, ¿no? Entonces ya no hay nada que investigar, a menos que alguien, o sea, quien quiera investigar, lo que lo haga, pero que no exija que la ciencia investigue aquello que ya investigó, pues no. ¿Se puede convertir el plomo en oro? Bueno, sí, bombardeando el plomo con neutrones, pero te sale carísimo, te sale más caro que el oro que vas a obtener. No, yo digo mediante los procesos alquímicos, no funcionan. Bueno, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Hombre, no, filosóficamente no, pero en la vida real, si 500 veces no ha salido el experimento, el mismo experimento no va a salir a la 501, es irracional. El mundo, el universo está ordenado, afortunadamente, y por eso lo podemos conocer. Yo supongo que esa diferencia de origen, de investigar para qué o investigar cómo, es la que marcó la diferencia entre los creyentes que han seguido creyendo, pese a no tener pruebas, y quienes dijimos, es que yo para creer necesito pruebas, y las pruebas que me ofrecen pues, son claramente insuficientes cuando no son de risa loca. De risa loca. Yo llegué a ver cosas absolutamente delirantes. Entonces, yo creo que esa es probablemente, no lo puedo asegurar, la diferencia entre los creyentes y un servidor, y la gente como un servidor, que hay gente, por supuesto, mucho más válida que yo. Yo conozco a Randy en los años 80, cuando va por primera vez a México, y cuando me dicen, como tú sabes inglés, tú paseas a Randy, siempre me tocaba. Entonces, bueno, yo no sabía ni quién era Randy. Bueno, se tenía vaga idea de quién era James Randi. Y me llevé muy bien con él y fui amigo, conocido, cercano de él hasta el día de su muerte. Lo vi varias veces, tanto aquí en España como en México. Y claro, él te aclaraba las cosas. Tú dices, oye, ¿cómo le hace la Kuleshkova para mover esa brújula? Sí, con un imán en la rodilla, está moviendo la rodilla abajo. Cuando veías dices, mira, sí está moviendo la rodilla. Anda. Y no se dieron cuenta los investigadores soviéticos, no porque querían creer. Ellos eran como los de los expedientes X, querían creer, otros querían saber, y son a los que les ha ido mejor. El sonido está perfecto, pues muchas gracias. ¿Sabes sobre los incendios que están ocurriendo ahora en Canadá? Todos los años ocurren incendios forestales aterradores, no sé qué. Barón Rojo es una buena banda española, sí.
Olof Palme o Nelson Mandela. Olof Palme. Olof Palme, porque Olof Palme pudo ver los errores del comunismo y los denunció. Mandela no. Aun cuando fuera inevitablemente cercano a Cuba, Palme pudo denunciar a la Unión Soviética y la denunció. Y está en los discursos. En mi video sobre socialismo tengo uno de las intervenciones de Olof Palme denunciando lo que había sido los horrores del comunismo. Yo también estuve en Cuba 2 veces y cené con Fidel, y tampoco eso me hace cercano a sus ideas. Simplemente que como diplomático, así como Olof Palme seguía la diplomacia como primer ministro sueco con el presidente cubano, pues yo decidí que a Fidel Castro no le iba a echar en cara todo lo que le estaba haciendo a mis amigos, porque hubiera yo ocasionado un incidente diplomático de consideración. Y para remate, el embajador de México en Cuba, en ese momento, era un antiguo secretario de Gobernación que nos había perseguido a todos los izquierdistas mexicanos. Y luego nos invitó a cenar una noche en la Embajada de Cuba, en la Embajada de México en La Habana. Me acuerdo que fue horroroso aquello, porque quería ser nuestro coleguita, quería ser nuestro amigo de los escritores mexicanos. Ay, sí, yo también escribí un libro, decía el tipo. Sí, pero cuando eras secretario de Gobernación te fuiste sobre nosotros con todo. Tenías un dossier así de todos nosotros, una cosa horrorosa. Ay, no, ahora somos amiguitos, y yo no me lo podía creer ni por accidente. Imagínense a mí en la Embajada de México en Cuba. Entonces, pues me ahorré el hacer un acto, un desastre diplomático con Fidel Castro el día que me saludó y decirle: oye, pero ¿qué coño estás haciendo? Hubiera estado muy mal visto y además no hubiera logrado absolutamente nada. Y ahora, había prometido muchas cosas, pero pocas voy a cumplir. Pero esta sí, me la han pedido, me la preguntaron y vamos a hacerlo. Vamos a hacer 10 discos que me cambiaron la vida. Y no son los 10 discos que me cambiaron la vida. Hay muchos otros discos que en un momento dado tuvieron una influencia enorme en mí. Son los 10 primeros de los que me acordé. Los 10 de los que me acordé primero. Y ahorita mismo que lo pienso, por ejemplo, el disco de Real de 14, donde viene El Quinqué, es un disco que me cambió la vida, me cambió la visión del rock en español por completo. Pero bueno, ese queda fuera. Vamos a empezar. Sgt. Pepper's, a ver, esperen que aquí había algo que no debía estar aquí. Sí, exactamente esto. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967, yo tengo 12 años, es el primer disco que compro con mi dinero y me asombra profundísimamente porque no se parece a nada de lo que yo había oído jamás antes. Y en una época en la que yo me empezaba a independizar por la vía del patinaje sobre hielo. Yo tenía excelentes notas en la escuela hasta que descubrí el patinaje sobre hielo. Decía que mi madre era dependiente de comercio, ella tenía una tienda llevaba una tienda de muebles enfrente de lo que hoy es el Liverpool de Polanco para los mexicanos. Era la pista Hielo Polanco, todo ese terreno. Entonces yo llegaba de la escuela, dejaba mis libros en la tienda de mi mamá, cogía mis patines, luego ya no lo cogía, cuidado, lo estoy diciendo en español, el de España, y se van a escandalizar mucho. Tomaba yo mis patines, agarraba mis patines, echaba mano de mis patines y me iba. Luego ya tenía yo casillero en la pista, cuando había dinero lo podía pagar. Entonces te ibas a la pista, te ponías los patines, estabas ahí a partir de las 3 de la tarde hasta que cerraban a las 9 de la noche, ¿no? Te echaban, o había partido de hockey. Y pasé como 3 o 4 años así. Y entonces bueno, mis notas sufrieron bastante en la secundaria. Y esto fue antes de la secundaria, esto fue en 1967, porque ya estaba yo en la pista de hielo. Y en la pista de hielo abajo había una tienda de discos. Cuando obtuve mi primer dinero que me gané como guía de turistas, porque como sabes inglés, tú tienes que pasear al primo Harry, y el primo Harry me dio $20, creo, $10. Fui a comprar Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, y la semana pasada hablé ampliamente de esto. Dedicado a Antonio Machado, poeta. Cuando eres rockero, en la época de la máxima rebeldía de la música, antes de que termine la guerra de Vietnam, en la psicodelia, en el rock heavy ya se fueron los Beatles, pero está Led Zeppelin y Deep Purple,
pero al mismo tiempo amas la poesía en español. Este disco viene a ser importantísimo porque te marca puntos de encuentro. Durante mi época juvenil, más mis principios de mi adolescencia y debido a mi familia, que es una cosa horrorosa, para mi familia el rock tenía que ser enemigo de la música clásica. Yo ya sabía que no lo era, pero el rock tenía que ser enemigo y era inaceptable relacionarlo con la cultura. Eran como mundos distintos, la cultura y la música en general no se llevaban. Pero Antonio Machado, gracias a Serrat, se llevaba con la música. Y además, la principal canción de este disco, Cantares, era facilísima en guitarra y a los 16 años me la aprendí en guitarra. Era más fácil aprenderse eso que rock, porque además te lo enseñaban más los amigos cercanos. Entonces me cambió radicalmente la vida. On the Threshold of a Dream, de Moody Blues. Grupo que musicalmente es de un nivel impresionante, que yo no sabía que el rock podía alcanzar esos niveles cuando me enfrenté por primera vez a este disco. Y además empieza con un poema del baterista, cuyo nombre por supuesto he olvidado, no he olvidado, no me acuerdo de su nombre en este momento. Un poema maravilloso, absolutamente de ciencia ficción, con música, no con música, con efectos electrónicos, basado en el Pienso y luego existo de Descartes, y el disco me impresionó enormísimamente. Me impresionó la flauta, porque tú dices una flauta en el rock, como una flauta en el rock. Yo no sabía que existía Jethro Tull todavía, luego llegamos allá, y sin embargo la flauta fue uno de los elementos clave de la música de Moody Blues y me impresionó enormemente. Songs of Leonard Cohen. Este fue el primer disco del que yo tuve noticia de Leonard Cohen y escuché Like a Bird on a Wire. Me acuerdo el día que lo oí, me acuerdo dónde estaba. Estaba en casa de la novia de un amigo mío, novia que por supuesto me gustaba, por cierto. Cosa que nunca funciona bien, esas cosas son horrorosas cuando uno es adolescente, pero bueno. Y pusieron esto, y pusieron Like a Bird on a Wire. Y yo quedé absolutamente enloquecido porque era un tipo, otra vez, un tipo de aproximación a la música que nunca había oído, con un tipo que cantaba en barítono bajo. Que yo vivía en un mundo de tenores y contratenores que usaban los registros de Geddy Lee y del cantante de Led Zeppelin, por supuesto, cuyo nombre acabo de olvidar. Había que cantar muy agudo. Y yo era barítono, soy barítono nasal. Siempre quise ser bajo, pero nunca lo pude ser. Uso la nariz para hablar. Si no usara la nariz para hablar, hablaría así. Este es mi tono de voz normal. El problema es que resueno con la nariz y entonces mi tono de voz normal nunca lo uso. Pero lo quería usar para cantar, pero nadie cantaba nada así, salvo Leonard Cohen. Aparte, sus letras siempre me parecieron de lo más elaborado de la historia de la música. Y esto es Bach, Tartini y Vivaldi por el dueto de padre e hijo David e Igor Oistrakh. Mi padre adoptivo era violinista, o quiso ser violinista, estudió violín. Y en casa dejó, de las pocas cosas que dejó, estaba este disco. Por cierto, una de las razones por las que yo me dediqué a lo que me dio la gana fue porque mi padre adoptivo, que para nos, como el violín no era un futuro adecuado, dejó el violín para hacer dinero. Adivinen cuánto dinero hizo, ninguno. Adivinen si siguió con el violín, tampoco. Entonces yo dije, yo nunca voy a hacer lo que hizo mi padre, o sea, yo me voy a dedicar a lo que yo quiero, la literatura, la música, el periodismo, whatever. Y si fracaso, por lo menos fracasé haciendo lo que quiero, porque eso de fracasar haciendo algo que no te gusta, como era ser agente de ventas, que era mi padre, pues es jodidísimo. Entonces no lo hice. Y de las cosas que dejó mi padre era esto. Y de Tartini y Vivaldi lo que hay ahí es maravilloso, pero el doble concierto, el concierto para dos violines de Bach que hay en este disco, lo oía yo obsesivamente desde los 6 años. Hoy en día oigo una versión distinta del doble concierto de Bach y sé dónde están haciendo diferente, o están fraseando diferente los violines, o están cambiando el ritmo, o están cambiando, o está más alta o más baja la orquesta, porque para mí esta es la interpretación perfecta, y es la interpretación que tengo fijada prácticamente nota a nota en la cabeza, y ha marcado mi vida y mi amor por Bach. Blue Valentine de Tom Waits. Blue Valentine de Tom Waits me abre la vista a un rock absolutamente sucio, callejero, de barrio, de perdedores.
Y el rock de perdedores es importante, porque la mayoría lo somos. Y porque tenemos que exaltar a los perdedores, porque los ganadores ya ganaron. Tenemos que hacer la fanfarria para el hombre común, que es una cosa que quiero hacer hace tiempo aquí, no tengo nunca tiempo. Pero cuando hace cosas como, y ahora se me olvida, no me acuerdo qué nombre de avenue, qué nombre de avenida, es una de las canciones, o la otra, de la carta de amor de una prostituta de Minneapolis. Tom Waits me abre un mundo de posibilidades narrativas del rock que me cambió la vida también. Queen, A Day of the Races. Cuando escuché por primera vez Somebody to Love, casi me echo a llorar. Primero que nada, voces en el rock, armonías vocales en el rock, pocas había habido, las de los Beatles, pero no eran demasiado desarrolladas. Y por otro lado era la época disco, hijos míos, no saben, era como el reggaetón. La música de moda, que hoy no tiene ninguna relevancia, hay dos canciones de las que se acuerda más o menos la gente, I Will Survive y creo que otra, no tiene, para los años que ocupó y las horas que ocupó y la cantidad de discos que ocupó la música disco, era horroroso. Y nos estaban salvando grupos, 3 grupos además con nombre de estados de los Estados Unidos, Boston, Kansas y Texas. Y Texas ni siquiera era de Texas, era Charlene Spiteri, que es escocesa. Y en ese momento aparece Queen y yo en el automóvil de mi primo Jaime, a quien nunca soporté, ni él a mí. Entonces ya teníamos una relación diplomática perfecta, ¿no? Yo no te aguanto, tú a mí tampoco, perfecto. En el auto de mi primo Jaime escuché Somebody to Love y dije, esto es la repera. Y efectivamente a partir de ese momento soy fan de Queen y de todo lo que hicieron. Cheap Thrills, estábamos en casa de un amigo mío, del primo de un amigo mío, de un queridísimo amigo mío, cuando dijo él, tengo esto que se podría oír fumando marihuana. Y yo, ya, pero yo no fumo. No, pues yo tampoco tengo, entonces no vamos a fumarla, pero oímos esto. Bueno, y oímos eso. Y dije, yo esto nunca en mi vida había oído una voz así, nunca en mi vida había oído un abordaje así de absolutamente nada dentro de la música. Luego me enteré que era más blues que rock, pero desde ese momento y hasta el día de hoy soy un fan absoluto de Janis Joplin. Y ya casi terminamos, estamos muy cerca. Jethro Tull, demasiado viejo para rock and rollear, demasiado joven para morir. La flauta, la aproximación folk, porque finalmente pocos discos después haría discos claramente de folk como Songs from the Woods, o el Midnight Horses, creo que se llamaba, no me acuerdo qué Horses, el siguiente después de Songs from the Woods. La flauta, la fuerza, la guitarra, todo me presentaba también una faceta absolutamente nueva del rock y la idea de que uno podía llegar a ser demasiado viejo para el rock, que en aquel momento preocupaba. Yo escribí un cuento, lo he contado muchas veces, de un grupo de viejecitos dando su último concierto a donde no iba prácticamente nadie. Entonces tenían que poner una cinta grabada de multitudes, así como en un estadio, para que no pareciera que estaban 5 viejitos ahí de pelo largo pero blanco, tocando ante 4 otros viejecitos que se habían quedado en el viaje, ¿no? Que afortunadamente no pasó, pero me lo hizo pensar muy claramente de mi futuro también el señor Jethro Tull. Y esto nos lleva directamente al último disco que me ha cambiado la vida, que es Queen of the Murder Scene de The Warning, y que me dijo que también ahora a estas alturas, cuando los que somos demasiado viejos, no somos demasiado viejos para rock and rollear, somos solo demasiado viejos, tampoco se es demasiado joven para rock and rollear y hacerlo extraordinariamente bien. Y por lo tanto, las multitudes que hoy están oyendo The Warning, y acabo de verlas abriéndole a 3 Days Grace en Berlín, creo que en Berlín, no me acuerdo, en algún lugar. He estado viendo algunos de los vídeos de la gira por Europa, que no voy a poder ver yo, de The Warning, y ves un estadio entregado. 3 niñas de 23, 20 y 18 años, que no son niñas, 3 mujeres de 23, 20 y 18 años, 23, 21 y 18, y no son, muchos de ellos son estos viejecitos del pelo largo, blanco, y muchos son gente muy, muy joven. Y como el rock sigue, yo soy perfectamente feliz, y estos son 10 discos que me han cambiado la vida de una u otra forma. Y pues no sé qué, tengo muchas cosas más, pero vamos a hacer unos momentos de chat
que además se me olvida poner el letrero de el chat. Y luego la gente no sabe por qué hago lo que hago. Estoy de acuerdo con el comentario del micro, lo bajo se oye muy bajo y lo alto se oye muy alto y grave. Bueno, pues ahí sí la culpa sería única y exclusivamente del micrófono, entonces les escribes a los de Shure y les dices que su micro mal. En el programa grabado está bien porque subo el volumen, pero no tengo forma de subir el volumen en el streaming. Tengo esto a tope, tengo la tarjeta de sonido a tope y tengo la salida de sonido de la plataforma de streaming a tope. No puedo darle más ganancia. Tienen que darle más ganancia ustedes en su casita. I'm sorry. Gracias. Un saludo de Alejandro Friedrich. ¿Es verdad ese amor a la tauromaquia que se dice que tienen los españoles? Sí, muchos españoles lo tienen, sí. ¿Cómo puede la gente defender ese tipo de tradiciones detestables y dañinas a los animales? ¿Cómo se defiende comer a esos animales también? No te horrorices. Puedes no estar de acuerdo, pero no es que te horrorices. Bueno, ¿que existen niños transexuales? Probablemente sí. No existen niños transexuales porque no hay niños sexualizados. A menos que los sexualice algún miserable. Cuando descubres tu sexualidad es con la pubertad. Y es allí donde puede empezar a haber conflictos de personalidad. Fíjate que dije personalidad y no identidad por lo que me enseñó ayer Mel Supernova. ¿Cuál es tu opinión sobre la explotación de niños en una boy band como Menudo? Es problemático. ¿Por qué? Porque cuando los niños lo quieren hacer, lo hacen muy bien. La pregunta es si los niños lo quieren hacer y cómo salvaguardamos el hecho de que los niños no lo quieran hacer o ya no lo quieran hacer. Y cómo salvaguardamos que no haya gente que abuse de los niños porque no están los padres. Es decir, mientras los niños lo quieran hacer y no interfiera con otras cuestiones como es la escuela, pues está muy bien. Y hay quien lo consigue hacer perfectamente. Los niños de los circos lo han logrado toda la vida, ¿eh? Yo soy muy amigo de gente del circo, soy un enamorado del circo, y yo he visto a los niños que crecen en el circo y que son domadores, acróbatas, payasos, whatever, pero el circo siempre traía un profesor, y el profesor les daba clases. Mientras eso se pueda mantener bien equilibrado, yo creo que no hay ningún problema. Cuando hay explotación, cuando los intereses económicos se ponen por encima de los intereses del menor, entonces no debe ser. Entonces deberían intervenir las autoridades porque el interés superior del menor es el principal. En todos los casos, en los casos de paternidad, en los casos de adopción, en los casos de trabajo infantil, en todos los casos, lo que prima es el interés del menor. Y a veces esto incluso se pasa de tueste. Te lo digo porque yo pasé por una adopción donde fueron 7 años de tortura para saber que podía tener a mi hijo. Y aunque entiendes que se hace por el interés superior del menor, pues también entiendes que tú estás invirtiendo emocionalmente una cantidad brutal de años y años y años de estar esperando, ¿no? Entonces, por supuesto, todo lo que huele a explotación infantil, y me llamó mucho la atención el otro día, creo que era Milei el que defendía el trabajo infantil, igual que Evo Morales, par de miserables, Dios mío, pero par de miserables. ¿Por qué los fans de la filosofía piensan que aquí despreciamos la filosofía como actividad y sus contribuciones históricas solo porque despreciamos la filosofía como profesión actual? Porque se sienten los herederos de... Es muy curioso, ¿no? Te dicen, pero es que Descartes no estudió filosofía. Bueno, pero todos los de la Ilustración, ninguno estudió filosofía. Mira, este era abogado. El otro día hice una lista, ¿no? Diderot era abogado.
Voltaire se consideraba a sí mismo escritor, Robespierre también era abogado. Es decir, ninguno era alumno de filosofía, pero te lo apropias y dices, yo soy como ellos. Ah, yo soy Wittgenstein. No, no eres, hombre. No, pero es que como Aristóteles, tampoco. Tú eres una persona que estudió una carrera de filosofía que no tiene ningún sentido, ningún significado, más allá de una historia del pensamiento que todos deberíamos conocer. No, pero entonces la filosofía es solo aquello que nosotros hacemos, y si tú lo haces, me estás validando. A mí eso me lo dicen mucho. Claro, tú estás filosofando, no que no podía filosofar. No, yo filosofo igual que todo el mundo. Y lo hago muchas veces mejor que los alumnos de filosofía, o los estudiantes de filosofía, o los egresados de filosofía. Entonces, quiere decir que tu carrera no sirve para nada, porque mira, la mayoría de los que estudian violín tocan el violín mejor que la mayoría de los que no lo estudian. Sí, hay gente que toca muy bien el violín sin haber estudiado, pero en general, los licenciados en violín tocan mejor. Los licenciados en historia tienen mejores mecanismos de investigación documental y de validación historiográfica y de análisis de los documentos y del recurso a la ciencia para la validación de documentos incluso que los historiadores aficionados. Y te lo digo como aficionado a la historia, tengo que echar mano de los historiadores cada rato. Los ingenieros hacen mejores puentes que los... Y así sucesivamente, salvo los filósofos que no piensan mejor que los demás. Son los únicos. Pero les gusta sentirse herederos de una tradición que no es la suya. La tradición filosófica culmina con la creación del método científico y a partir de ahí se va hacia la ciencia. Que la ciencia tiene que reflexionar sobre sí misma, por supuesto, pero eso lo tienen que hacer los científicos. Prefiero las reflexiones de Richard Feynman sobre la física que las de cualquier filósofo de la ciencia. ¿Sí? Las reflexiones de Feynman sobre la física son maravillosas, porque las hace como físico. Bunge también las hace como físico, aunque se creyera filósofo y se peleara conmigo porque fumaba yo. Entonces, es asumir una herencia que no te corresponde. Pero es que si no, ¿qué hacen? Se tienen que poner a trabajar. Bueno, ¿hasta cuándo usted va a seguir con ese bacalao, hombre, diciendo que usted es de izquierda, siendo usted un esquirol de la derecha? Pues mira, Rosalina, siempre, porque ni tú ni nadie tiene el derecho de repartir o quitar credenciales de izquierda. La izquierda no se define por sus métodos, se define por sus fines, que se resumen además de manera muy sencilla: igualdad, justicia y solidaridad. Igualdad entre todos los seres humanos, justicia para todos los seres humanos y solidaridad con quienes están en situación peor que tú. En lo económico, en lo social, en lo político, en lo educativo, en lo que sea. Son los principales ideales de la izquierda. Yo lucho por ellos, soy de izquierda. Que no quiero la revolución y hacer un montón de huerfanitos, pues mira, si tú crees que ser de izquierda es hacer huérfanos, tú no eres izquierda. A ti lo que te gusta es matar gente. Si tú crees que ser de izquierda es establecer una dictadura, no es que tú seas de izquierda, es que te gustan las dictaduras. A mí no me interesan los medios, me interesan los fines. Y si los fines para lograr la justicia social son aprovechar el mercado, aprovechar el capitalismo, regular a las empresas, sacarles impuestos y llevarlos a donde se necesitan, alabado sea. Y más las regularé y más impuestos les sacaré. Porque eso ha tenido más éxito que la fábrica de huerfanitos. Claramente ha tenido más éxito. Y yo quiero los fines, no los medios. No el establecimiento del Estado comunista, no el establecimiento de la dictadura del proletariado, no el establecimiento de la planificación centralizada de la economía, porque esos son medios a los que les rinde pleitesía un sector de la izquierda. No el odio al rico y el odio al estadounidense. Son medios, pueden ser medios, quizás rechazar a los Estados Unidos y sus intentos hegemónicos y rechazar los intentos de los ricos de oprimir al pobre es importante cuando uno busca los fines, pero cuando se convierten en fines por sí mismos los medios, como ha pasado siempre con los comunistas, que adoran los medios y les da igual no haber alcanzado los fines cuando han puesto en práctica sus creencias,
¿Eso es la izquierda para ti? Pues mira, que te vaya muy bien, pero a mí no me vas a sacar de aquí. Ya lo dije, lo dijo, ahora no me acuerdo quién lo dijo, Camus, lo dijo Albert Camus y te lo digo yo, soy y seguiré siendo de izquierda, a mi pesar y a pesar de la izquierda. Ay, cómo me divierte. Ricardo Telles, a mis alumnos les he puesto vídeos tuyos, están encantados. Tú estás pervirtiendo a la juventud, te van a hacer lo que a Sócrates, vas a ver. ¿Qué periódicos recomienda leer? No sé, yo leo muchos, leo lo que, porque sigo muchos y lo que me interesa lo leo, o sea, lo sigo en Twitter y luego los leo, aunque a veces tenga que usar la escalera de 12 pies para hacerlo. Quien no sabe lo que dije, no importa, pero básicamente yo pago dos suscripciones, ya lo he dicho, el New York Times y el Washington Post. Vídeos cortos haciendo parodia de anuncios como el que acabas de hacer de la curación de rosas, pues ya los he hecho, ¿no? Pero muchos no. Tengo que estar de humor, no soy humorista, no soy esencialmente un humorista, a veces hago chistes, la mayoría de ellos malos, pero igual sí, ya me metiste la inquietud. Ana Figueroa, muchísimas gracias por el super sticker, de verdad, muchísimas gracias. ¿Por qué algunas sectas como los Testigos de Jehová, que tienen asociaciones de víctimas en España, siguen actuando tan impunemente y los gobiernos no hacen nada? Porque no pueden hacer nada. Porque la libertad religiosa es la libertad religiosa. Sí, es un problema y una contradicción que vamos a enfrentar continuamente en los países democráticos y en los regímenes donde la libertad existe, donde tratas de conseguir la mayor cantidad de derechos con la mayor cantidad de libertades. No como la izquierda, que te dice que tienes que sacrificar las libertades para tener derechos, o la derecha, que te dice que tienes que tener todas las libertades, simplemente te quitamos los derechos. Pero cuando tienes una sociedad medianamente civilizada, tienes el problema de que declaras la libertad religiosa y le abres la puerta a algunos abusones. Y tienes que controlar los abusones sin quitarle su libertad religiosa a los demás. Y decidir cuáles son las creencias verdaderamente tóxicas resulta problemático. Resulta muy fácil en el caso de ciertas sectas, pero en otros no es fácil. Está la gente allí porque está coaccionada realmente, psicológicamente coaccionada, o está por decisión propia. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo abordas? Y cómo lo enfrentas para posteriormente llevar a cabo una acción represiva contra aquellos que están efectuando la coerción. Es muy difícil. Ojalá y hubiera mejores mecanismos. Creo que los estudiosos de las sectas han dado mejores mecanismos de los que tenemos hasta ahora. Pero los gobiernos tenemos que entender que se ven muy limitados por su propia convicción de que la libertad religiosa es una libertad fundamental. Para ateos y para no ateos. Y es un problema. No te niego que haya allí dilemas y contradicciones y demás, pero que lo que quiero que quede muy claro es que no son de fácil resolución, que el detectar que existe el problema no nos lleva a un diagnóstico adecuado, ni mucho menos a proponer una solución que funcione. Tienes víctimas de la cienciología a porrones. Sin embargo, los gobiernos ven difícil luchar en contra de la cienciología. Y como eso, todas las sectas de las que ya hablé en el vídeo de ayer, todas las sectas de las que se puede hablar, tenemos ese problema con ellas. Así que, no sé quién es William Lane Craig, me suena, pero debería saber quién es. Vendaje neuromuscular, si es el kinesiotaping, no sirve absolutamente para nada. Pero siendo 45, hay una cosa que quería yo hacer y sé que me va a traer problemas con la verdadera izquierda. Porque estamos aquí, tenemos por lo menos a una representante de la verdadera izquierda. Y me gusta además, me gustaría que en lugar de gritarme que soy un, ¿cómo me dijo? un esquirol de los gringos. ¡Ay! Suena tan bien, suena como que soy así como para fusilarme mañana, ¿no? En un paredón en La Habana, o para hacer piedras pequeñas a partir de piedras grandes en un gulag. O para reeducarme en el campo. Afortunadamente ya he estado en el campo y entonces ya estoy medio reeducado, pero para reeducarme en el campo como en la Revolución Cultural.
Pero bueno, me gustaría más que nos dieras ideas y explicaras por qué yo no soy una persona de izquierda. Porque hace varios días que estoy pidiendo que me hablen, que me expliquen qué es estar a la izquierda del PSOE, qué es la izquierda a la izquierda del PSOE. Pero como vienen elecciones, hay dos cositas que quería yo comentar hoy. Miren. Primero resulta que Podemos ha anunciado una consulta a la militancia sobre las negociaciones con Sumar. Esta es una nota del diario. Y el diario, como siempre, se hace un lío enorme, porque es la contradicción que tiene Ignacio Escolar, que es cercanísimo a Podemos, es que dice una consulta a la militancia, pero es que Podemos no tiene militantes, nunca tuvo militantes, nunca ha tenido militantes y no se propone tener militantes. Mira, militantes somos los que salimos, por ejemplo, a repartir literatura y a hablar con la gente en la calle en las elecciones en el Partido Socialista. Militantes somos los que, como yo, el martes pasado, antes de grabar el video de las sectas, fui al partido a votar, porque se propuso como diputado y senador todo el que quiso de la agrupación de Gijón. Todo el que quiso. Me podía haber apuntado yo. Y luego votamos. De toda la lista que había, pues votamos. Creo que podía votar a 4 senadores y a 7 diputados, para luego hacer los cómputos y los que tuvieran más votos serían los candidatos a diputados y los candidatos a senadores. Que no se van a elegir así los candidatos a diputados y senadores en Podemos, ni en el Partido Popular, ni en sumar, ni en restar, ni en multiplicar, ni en dividir, ni en elevar a la n potencia. La militancia somos los que participamos en una conferencia política para darle forma a un programa de gobierno como el que se presentó para Gijón. Yo participé en la conferencia política. La militancia es la que milita. Podemos no tiene militancia, tiene inscritos. Y la calidad de inscrito la da tu teléfono móvil. Básicamente la idea es que tú votas a través del teléfono móvil. Y si alguien tiene 25 teléfonos móviles, puede votar 25 veces. Esto al parecer se hizo sobre todo al principio, cuando Luis Alegre controlaba esto. Pero Nacho Escolar pone la militancia de Podemos porque cree que es un partido. Luego se le olvida que no es un partido. Ya luego abajo dice, el partido pregunta a los inscritos si autorizan a la dirección a negociar. O sea, no es que la militancia vaya a decidir si se hace o no el pacto con Sumar, sino van a ver si dan permiso a que la dirección negocie. Si les dan permiso, ellos pueden decidir negociar o no negociar. O sea, es una consulta fake. Y los que van a decidir son el Consejo Coordinador, que son 26 personas, que hacen lo que diga Pablo Iglesias, esencialmente. Y el que diga que no, está muy perdido. Bueno, esa es una cosa. Pero miren, a lo que quería yo ir. Si es que aceptas que el Consejo de Coordinación de Podemos, 26 personas, siguiendo el criterio de unidad que marcó el Consejo Ciudadano Estatal, negocie con Sumar y en su caso acuerde una alianza electoral entre Podemos y Sumar, pues es una pregunta que no es pregunta. Mira, vamos a hablar de la entrada de Podemos en el gobierno, porque finalmente el gobierno ya está disuelto, porque vienen elecciones el 23 de julio. Mira, la entrada de Podemos al gobierno fue un triunfo de Pablo Iglesias, y lo quiero reconocer. Un triunfo que obligó al PSOE y a su secretario general y actual presidente de gobierno de España a un pacto que no quería hacer y que la vasta mayoría de militantes socialistas no queríamos hacer. Curiosamente, Iglesias llega en un papel secundario que él mismo había rechazado en el pasado. Y no voy tan lejos, fíjate, aquí lo tenemos. Y yo quiero ganar. No quiero ser el 20%, no quiero ser el 15%. No quiero que mi máxima aspiración política sea arrancarle 3 consejerías al maldito Partido Socialista. No quiero ser una bisagra, quiero ganar. Esta era la visión, y la visión que siempre ha tenido Pablo Iglesias, y la visión que tiene la verdadera izquierda, probablemente la compañera que nos hace el favor de acompañarnos, no lo afirmo porque no lo sé, del maldito Partido Socialista. El partido que ha cambiado España, porque ellos no lo han hecho, y Izquierda Unida no lo ha hecho, el Partido Comunista no lo ha hecho, quien ha tenido que legislar, quien ha legislado y quien ha cambiado la realidad de las personas más desprotegidas en este país, ha sido el Partido Socialista, con todos sus errores. Pero este triunfo y este odio
de Podemos, el maldito Partido Socialista, marcó la forma en que Podemos participó en el pacto de gobierno, haciendo de oposición no solo al gobierno al que pertenece, sino confrontando a grandes sectores de la sociedad, imponiendo ideas, desafiando con la arrogancia propia de la manifestación, del gritarle, hijo de tu... Cosa que en la manifestación se vale, ¿no? Sois todos unos desgraciados. Sí, pero cuando te sientas a negociar con ellos, cuando eres gobierno y tienes la obligación de gobernar para todos y no solo para los de tu partido, la actitud puede ser un poco diferente y hasta puedes demostrar que no eres precisamente una bestia o una cabra loca en una cristalería. Puedes. Podemos optar por no hacerlo. En vez de usar a sus ministerios para crearse una imagen razonable de capacidad de gobierno, de sentido de Estado, ante más ciudadanos, más posibles votantes, gobernando, negociando, asumiendo responsabilidades de Estado, Podemos empeñar una pelea de nosotros contra todos, porque la verdad la tenemos nosotros y todos ustedes son imbéciles y maldito Partido Socialista con el que estoy gobernando y mucho más malditos todos los demás. Y mostró un rostro extremista que es prescindible hasta para ser extremista. Mira, si eres extremista, la mejor forma de poder llevar a cabo tus proyectos extremistas es no mostrándote demasiado extremista. Esto lo aprendió muy bien Chávez, por ejemplo. Podemos encendió en 2014 una esperanza muy legítima. Y esa esperanza se resolvió en una continua borrachera de irresponsabilidades, desde el sorpaso que nunca ocurrió cuando iban a tener más votos que el Partido Socialista, hasta el hecho de participar en un gobierno de un modo tal que repugna hasta a quienes les votaron en el pasado. Y es el infantilismo en la política. ¿Y por qué digo esto? Porque los mismos que hace 4 años, menos de 4 años, votaron por Podemos en números tales que le dieron la llave del gobierno español y que permitieron obligar al Partido Socialista a un pacto que no queríamos. No quisieron votar por ellos en las municipales y regionales de hace 2 semanas. Esos mismos votantes que los llevaron hasta la Moncloa, hasta los ministerios que hasta hace poco estaban ocupando 3 o 4 ministerios, me acuerdo, 4. Esos mismos votantes no aparecieron, no estaban, no tiene un solo diputado en Madrid. Podemos no alcanzó un solo diputado en Madrid. De toda la gente que entró con ellos, solo Yolanda Díaz, son 4 o 5 ministerios, no me acuerdo, déjenlo así. Yolanda Díaz, que no es de Podemos, pero que es parte de la coalición Unidas Podemos, que es una coalición con Izquierda Unida, pero ella no es de Izquierda Unida, sino solo del Partido Comunista, o algo así. Pero ella supo entender lo obvio, que no basta gobernar si no se sientan las bases para seguir gobernando, si no se elimina el miedo al radicalismo de pasillo de la Complutense, si no se habla dirigiéndose a todos y no solo haciéndole el guiño constantemente a los propios. Porque cuando gobiernas, una de tus obligaciones es sentar las bases para que no te saquen a patadas en las próximas elecciones. Porque si no eres muy guapo y muy revolucionario y muy fiel a tus convicciones y muy radical, pero no vas a volver a tener ninguna responsabilidad de gobierno ni como ujier en un municipio. El problema de Yolanda Díaz, como yo lo veo y se viene en las elecciones, es que su oferta no es distinta de la de Podemos hace 14 años. Su recurso al populismo, aunque un populismo más de sonrisita, más amable y cómplice, menos de indignación y toma del Palacio de Invierno que usaba Pablo Iglesias, es un populismo de escaso de contenido y que pese a todo depende de los restos de Podemos y de una Izquierda Unida que perdió pie cuando se metió a la cama con Pablo Iglesias. Yo siento que hasta el día de ayer Yolanda Díaz era la posibilidad de mantener un gobierno de izquierda, haciéndole enormes concesiones si su potencial electoral cristaliza. El golpe que recibió el PSOE en las elecciones anteriores, en cierta medida ha ocultado la debacle de Podemos, que se ha anulado como socio de gobierno para otro gobierno si el PSOE pudiera tener mayoría, que nunca absoluta, en las elecciones del 23 de julio. La regla del 5%, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, dejó sin concejales a muchos votantes en municipios donde Izquierda Unida y Podemos se quedaron con muy poco menos. Para tener concejales en un municipio necesitas al menos el 5% de los votos. Si tienes el 4,87,
no los obtienes, no eres concejal. Y si tienes a Podemos con 487 y a Izquierda Unida con 476, resulta que tienes a casi el 10% de los votantes que no están representados en el municipio. Porque la izquierda tiene, por supuesto, la característica fundamental de que cuando se reúne para hacer un partido, sale teniendo 3 partidos. Como decía, ¿qué son 2 trotskistas? Un partido. ¿Qué es un trotskista? Un partido político. ¿Qué son 2 trotskistas? Un partido y una decisión. Entonces, bueno, en el reacomodo de fuerzas, el 10% de la izquierda, de los votantes de izquierda, se quedan sin representación, sin concejales, sin diputados en las regiones, en las comunidades autónomas donde se hicieron elecciones. Podemos dejar de ser factor. Si el voto de Podemos se fuera Izquierda Unida o el PSOE, todavía dirías, bueno, no pasó nada. Al contrario, al unirse el voto de Podemos al de Izquierda Unida, esos dos que no consiguieron el 5% tendrían el 9%, quizás tendrían hasta 2 concejales. Pero parte del voto del Podemos ha ido a Vox. El día de las elecciones yo hablaba con un chico que estaba ahí de vocal de una mesa, tatuajes, motero, muy, muy clásico, ¿no? Y él me decía, yo fui hasta de la ultraizquierda y me estoy moviendo hacia la derecha. Y le digo, a ver, explícame, yo fui de la izquierda más. Y le decía, oye, mira, era así de izquierda radical el actual secretario del PSOE aquí en Gijón, así que te conviene hablar con él, no te me vayas con Vox. Porque son votantes que quieren seguir tragando populismo, pero que ya no están satisfechos con el populismo de Podemos, menos con el populismo buena ondita de Yolanda, y quieren dosis más fuertes de demagogia más pura como los adictos. Podemos creo que ha desperdiciado una oportunidad histórica para la izquierda, que se dice a la izquierda del PSOE, que sigo sin saber qué es, probablemente que sea más radical, probablemente que sea menos interesada en gobernar otra vez, por lo visto fue el caso, de crear sucesivos gobiernos estables y viables de izquierda que avancen, si no tan rápido como tú quieres, pero que avancen siempre, en lugar de crispar y crear un panorama incierto donde se dio pan para una legislatura y hambre para otras muy probablemente. Esa ha sido una de las tragedias del PSOE, luchar para seguir gobernando. Preferir pocos avances pero que se consoliden a grandes movimientos que hagan que un personaje como Feijóo, el impresentable secretario general del Partido Popular, haya declarado ayer que él va a acabar con el Ministerio de Igualdad, que va a acabar con la ley trans, que va a acabar con la ley del solo sí es sí, y que en general va a dejar desprotegidas a las mujeres porque se promulgaron una serie de leyes mal hechas, donde todo aquello que servía para protegerlas quedó opacado por las metidas de pata de un ministerio que queda tan mal y hace quedar tan mal al gobierno que justifica que ahora la derecha quiere acabar con ese ministerio. Ese es el gran legado de Podemos, en serio. Y eso es la izquierda del PSOE. Pues si quieren lo es. Y ya no encuentro yo ni a dónde voy ni de dónde vengo, pero son las 10 de la noche. Al hacer las 10 de la noche se me acaba, no tengo nada más que poder decir del chat. Quizás ustedes hayan conversado entre ustedes y espero que se hayan pasado muy bien. Gracias a Alejandro Vargas Hernández por el super sticker, eso sí, por supuesto. ¿Tiene algún Joker favorito? César Romero, Jack Nicholson, Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix creo que es el mejor, y el anterior sería Jack Nicholson. Jack Nicholson fue estremecedor como Joker. Me gusta eso de llamar a la izquierda, ¿no? a la inteligencia artificial, a la izquierda artificial, qué buen concepto, a la inteligencia artificial un loro estocástico. Pues miren, con eso, gracias a Música con Norbert por el superchat. Norbert, ¿quién es Norbert? Ah, hay un mago aquí en Gijón que es Norbert, por cierto. Es el mago que usábamos siempre. Bueno, pues lo dejo así. Esto es el final de hoy. He hablado demasiado, he quedado mal con mucha gente, por supuesto hay gente que me detesta. Estoy viendo si nuestra representante de la izquierda divina, la izquierda que me echó de la izquierda, hoy he sido echado por enésima vez de la izquierda, estaba allí pero ya no quiso decir nada más. Yo por mi parte, esto es todo.
Nos vemos el miércoles con la larga entrevista con Mel Valles, Mel Supernova. Nos vemos el jueves aquí, otra vez con nuestro streaming. Mientras tanto, como todas las semanas, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.